y el equipo de Ñula tendrá que reorganizarse al movimiento. 15, la número antes pisando línea. Hay finales, señores, para que estén al pendiente. También hay preguntas, hay regalos. Más al rato también va a haber participación de los hombres para que también estén pendientes y participen, se animen para que se ganen 2 chamarras que ya están acá en la mano. Aparte también hay cubetas, hay más regalos también para que participen y tengamos de paciencia también. Estamos esperando también a los donadores de premios. Vamos a escuchar comentar el compañero Atilano. Nos vamos a las acciones del partido final, rama femenil, categoría libre. Así que hay un dribleo que hace la número 15 y lo frenan con una falta. Saque de línea final. Ahí la 13 tirando debajo del arillo y fallando. Ataca Monarcas, la número 15. Desde a la 4. Y 4, ¿con quién? Con la 15, la más altita. Ahí la número 11, una finta al área, suelta tiro, nada. Ahí están las jugadoras del equipo de Ñula. La chinita de cabellera de sirena. Suelta tiro, falla y balón que sale fuera es para Ñula. Score y tiempo, escuchemos. 2-5 Monarcas, 2-5, 6 minutos por jugar. El marcador se ha movido de 4-5 Monarcas. Avanza el equipo de Monarcas por conducto de su movedora, que es la número 11. Un peinado muy peculiar, estilo cebolla. De a la 13 con la 15. La línea de tiros la 8. Se mete al área. Pase en retroceso. A la 11 amaga con un tiro lejano. Nada. La 15 sí lo hace. Queda lejos del arío. La 8. Suelta tiro y le cometen falta. Número 15. Y tiempo fuera. Así que este partido se está desarrollando ya primer tiempo. 4-5, 4-5 Monarcas. 5 minutos de juego. 5 minutos de acción. Pues ahí están las chicas de Monarcas y las chicas del equipo Ñula con su entrenador. Para que vean, ellas traen entrenador desde el otro lado del país de México. La 8 cobra la falta, anota el primero, 4-6. Un punto. Vamos a ver el segundo intento. Ahí los enamorados sacando los ojos. La número 13 avanza, cruza medio campo al área, pase largo, nada. Las receptoras estaban, pues quién sabe, desconcentradas o distraídas. La número 4 avanza del equipo de Monarcas. Monarcas es una especie de mariposas, ¿no? Que se encuentra en Morelia, al parecer. También sí te tiene otro significado que significa ocupar el trono, ¿verdad? Vamos a ver. La número 13 avanza. Muy tranquila esta morena. A la 15 tiro de larga distancia. Pasó de fuerza en el momento del disparo. La número 4, 3/4 de campo. ¿Con quién? Pide apoyo. A la 13. Ella la más altita. Corte por el centro, nada. Falta que le cometen y es saque en la línea de fondo.
Y un tiro. Acumulativos Ñula, próximos tirables. Un rompimiento perfecto. Vamos a ver si le alcanza la número 11. Ahí. A la 11, rearman la jugada, nada. Ahora va de remolque la número 15. Saca tiro, pero lo desplazan. Falta número 13 de Monarcas. Es esta chinita. 2 minutos por jugar. 2 minutos 2 por minutos jugar. de acción restan. Primer tiro. Un punto. Este partido está casi parejo, ¿eh? Vamos a ver el segundo. Y la metió. El marcador se mueve. 6-7. 6-7 Monarcas, un punto es la diferencia. El público como que ha guardado silencio. Como que está esperando, ¿no? A ver cómo es el desenlace. Ahí la número 15 a la 11. 11 con 10 tiro. 10 para tiro. El 15 se estrella, pues dice que le comete una falta la número 13. Vamos a ver esta 15, simpática la chiquilla, Sonrix. Sus 2 tiros de línea, el primero. Y fallando. Ejecutará el segundo. Este sí está en el arío. 6-8 se mueve el marcador. Un rompimiento perfecto. ¡Qué madruguete! Aquí la porra reacciona. 8-8 se pone el marcador. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto y el score está en 8-8. La número 8. Corte de la 3. Se bota un poco de más. Mete tiro, canasta. 8-10. Monarcas. La 13, velocidad pura. A la 11, desde a la 15, tiro de larga distancia, nada. Ahí la tiene la número 11, rompimiento perfecto hacia la número 15, la 15, la 15, la 15, de frente al tablero. La mete de zurda. 8-12. Ahí está la número 11. 13. 5 segundos. Y se acabó el primer tiempo. El score oficialmente ha quedado de la siguiente forma. 8-12. 8-12. Monarcas. 8-12. Primer tiempo. Para que se vaya la segunda cubeta, la respuesta no la tuvieron. La pregunta que hizo José Luis. Ahí les va la mía. Este es para quien sea. ¿Quiénes son los 2 jugadores de veteranos que representaron a INI, Oaxaca, en un torneo a nivel nacional cuando estaban en categoría libre? Que tenga la respuesta, que se me venga acá. Así que vamos a ver el segundo tiempo. Fernando, le toca narrar. A ver, nomás voy a dar la pregunta. ¿Quién? ¿Qué dice? ¿Quiénes son los jugadores, los 2 jugadores de veteranos que representaron a Oaxaca en un torneo a nivel nacional cuando estaban en la categoría libre? ¿Les doy pistas? No. A ver, nombre, por favor. Cuauhtémoc Vargas, Abel y Teodardo son los mejores veteranos. ¿Es la respuesta? Así es, señoras y señores. Ese aplauso que se escuche. Ahí está, se va la cubeta. La respuesta fue correcta. Abel Juárez y Teodardo. Falta preventiva 15. Falta preventiva El médico 15. Teodardo, Ñula. del número 11 de Lobos de Ayutla. A ver.
Tiempo fuera para Monarcas. A ver, vamos a ver esta pregunta que formuló el compañero José Luis. ¿Cuántos puntos ganó Pulqueros a Felinos ayer en la tarde? El primero que venga de volada. Una mujer, es una mujer o un hombre que se ponga vestido. A ver, la primera mujer que venga aquí a la mesa de control. Una mujer, pidieron mujer, no dijeron. Lástima, compañero. Una mujer, dijeron mujer, ¿eh? A ver, ahí viene, dale. Sigue el partido, número 11, tira de 3 y no consigue nada. Recupera Monarcas. Monarcas, el número 4. 4, vamos a ver. A ver, nombre, señorita. A ver, ¿cuántos puntos? Por un punto. Ahí sales, correcto, por un punto, ahí está la cubeta. Y también aplausos para esta señorita, señoras y señores. Les pasamos micrófonos al compañero José Luis. 10 tiro. Y ya están las preguntas contestadas. Más al rato vienen las chamarras. Allá número 15 del equipo de Ñula. Al número 13, lanzamiento de su compañera que está allá en la línea de 3. No hay nada, recupera 13 antes. Allá está la falta que comete la número 4 del equipo de Monarcas. Y tiene 2 en la línea. Estamos escuchando 8-14. los cohetes. Se acerca un premio. Allá número 13, lanzamiento, no hay nada. Vamos con el segundo intento. Al rato vienen más preguntas. Muy bien, arriba de 50 años. Prepárense. Los amigos de Masters. Hombres, 50 años, Master. Que no sea deportista. Que no participaron, pues. Los que no participaron, ahora sí pueden participar, los de 50 años. Menos los compañeros que participaron aquí, veteranos. Entonces van a participar los señores de 50 años, ya sean exjugadores, aficionados. Han jugado aquí en la cancha, las cascaritas aquí de 50 pesos, aquí en Tamazulapan. Esa es la forma de cómo competir aquí en la cancha. Las cascaritas de 50 pesos. Allá el equipo de 10 Monarcas. a 16. Número 10 11. a 16. ¿Quién gana? Monarcas tiene la ventaja. Número 4 de movimiento. Allá que presiona al equipo de Ñula. Allá recupera al equipo de Ñula. Número 14. Movimiento. Número 15. Prefiere jugar solita. No hay nada. Recupera la cuadra del equipo de Monarcas. Ay, caminó la jugadora. Hay una violación, hay tiempo fuera. Ahora sí, señores, también se preparan los de 50 años. Ahorita Tilano les va a decir qué van a hacer. Hay una chamarra. Una chamarra azul deportiva. Americano para empezar. Arriba de 900 pesos, dice aquí el Atilano. Una chamarra para los de 50 años. Ya se vaya preparando. A ver qué actividad vamos a implementar para ellos. Para que estén al pendiente. Ya estamos reanudando el segundo tiempo. Ya en los últimos minutos. 6 minutos. Ahí está. 20 segundos. Información ya en los últimos minutos para terminar con esta final. Movimiento al número 14, allá en
Es el número 11 y que recibe una falta del número 4. Se acerca el premio. Se acerca la banda filarmónica. Al rato vamos a escuchar aquí los compañeros encargados de dar la información. ¿Quién es el que viene? Ciudadano, la cantidad que va a donar y la banda que también acompaña. 12-16, Monarcas. 12-16. Hay mucho tiempo para el equipo de Ñula. Allá número 13 movimientos, allá buen pase. 10 el número 15 para el tiro. antes. Un lanzamiento, pero ya mucho después. Tenía el espacio para tirar antes. Allá en la colada no entra. Allá el 8 número 4. Presiona el equipo de Ñula. Número 15. Movimiento. Allá triangular al número 8. Allá está el número 11. Apoya. Allá la escuadra empieza a cerrar. Antes la falta que comete la número 15. Balón para el equipo de Monarcas, número 11. 3 faltas, 14. Hay un mal pase, pero recupera nuevamente el número 13. Y el balón que sale fuera. Hay tiempo fuera para el equipo de Monarcas y hay una oportunidad. Número 14, ahí el equipo de Monarcas. No se dieron cuenta, casi se va ya. La número 14 y lanzamiento de 3. Un intento no muy esperado, ya que el equipo de Ñula empieza a desesperarse y el equipo de Monarca empieza a tomar su tiempo. Número 4 movimiento para la número 13, ya solita, no se anima a tirar. 10 para el tiro. Una finta antes de la jugadora número 11. Está a punto de entrar la banda filarmónica. A unos metros se está acercando la banda filarmónica. También estoy seguro que viene el premio en efectivo. Allá está listo ya la mesa de presión. Allá los compañeros quienes son encargados del mobiliario se apoyan en esta parte para que esos señores también disfruten de los partidos finales, ya que son ellos que están haciendo el esfuerzo de apoyarnos para esta festividad. Van a donar en efectivo. Al rato van a escuchar quiénes son los que van llegando. Tenemos 3 bandas visitantes. Ahí está Santa María Tlahuicotepec. Está también Santiago Tecatepec, San Juan Petlapa. Y la banda de la localidad ya está a punto de arribar. Escuchamos el comentario del amigo Víctor, que es el encargado para dar la información. ¿Qué banda viene y qué donador de premio se acerca? Bueno, mes bukiuket mes kafai pena jamnendet bukiuket yekshay pena jamnendet bukayat katesta. Bien, público presente, viene la banda filarmónica con el primer donador. Dona la cantidad de 50,000 pesotes. Fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos. Este joven con su familia han hecho un gran esfuerzo para que nuestro torneo en este 2004 pudiera estimular a los triunfadores en este torneo
en la categoría libre. Primer lugar en categoría libre varonil, segundo lugar y tercer lugar en la categoría de veteranos. Señoras y señores, David Pérez Rojas dona la cantidad de 50,000 pesotes. 50,000 pesos del Águila. Y lo acompaña la banda filarmónica de Santa María Tlahuitoltepec. Es tradición en nuestra comunidad, en Tamazulapan del Espíritu Santo, dar que los ciudadanos, los comuneros de la localidad donen estos premios. Hacen un gran esfuerzo para que nosotros disfrutemos y los equipos se motiven y nos den la oportunidad de disfrutar de sus increíbles jugadas. Ya toman lugar y vamos a reunir. Voy a pedirles otro fuerte aplauso para la familia de David Pérez Rojas. ¡Fuerte los aplausos! Gracias, público, gracias. Él se siente contento al recibir esos calurosos aplausos. Regresamos con 4 minutos. Vamos a dar 4 micrófono al minutos. compañero Fernando para que narre el acontecimiento. 12 a 16, partido. 12 a 16, Monarcas. Ya se está cociendo el arroz a favor del equipo de Monarcas. Se mete al área la número 15, saca tiro, nada, balón que tiene, ¿quién la tiene? La tiene la número 8 del equipo de Monarcas. Las Reinas. Ahí la número 4 la tiene, ¿con quién? Moviendo por toda la periferia. 10 para el tiro. 10 para tiro por la periferia de 3 puntos, tira la número 11, nada. Qué rebote de la número 8, saca tiro, nada. Uno más. No quieren ceder el balón. Vamos a ver ahora qué hace la número 4 del equipo de Monarcas. A la número 15, la más altota. 10 para el tiro. 10 para tiro, la número 11 de lejos. 3 puntos que intentó. Nada, balón que sale fuera. La 13 al último roza el balón y es balón para Ñula. Avanza esta morenita, la número 12. ¿Con quién saca tiro? Nada. Tiro desfigurado. Ahí se le escapa esta pequeña número 8. Pobre chiquita. Ahora avanza la número 14. La China por el centro. Gira, tira. Nada. La número 11 la tiene del equipo de Monarcas. Intento de rompimiento. No. Calma la acción. Avanza la número 4. 4. ¿Con quién? Con la número 8. 8 a la 13. Tiro de larga distancia, nada. Lo tiene Ñula, rompimiento rápido. 2 contra 1. 1 contra 1. De frente a frente. Falta que le sacan a la número 8 de Monarcas. 2 minutos por jugar. 2 minutos. 2 minutos de acción restan. El score. $12 a 16. 12 a 16, Monarcas. Pues casi nada, Ñula. Ñula está sufriendo los embates de Monarcas. 12-18. Si no me equivoco. 12-18. Estaba cerca. Está cerca. Ha estado cerca nada más. Ñula en el marcador para alcanzar a Monarcas. Ahí la número 3 gira 360 grados. Eleva tiro. Foul. Se va a ir a la línea esta chiquilla. Esta nena. Falta que le comete la número 8. Vamos a ver sus 2 tiros de línea. Vamos a ver. Primer intento adentro. 13
18. El siguiente tiro, 14-18. Está cerca Ñula, ¿eh? Este se puede poner al rojo vivo. 1 minuto. 1 minuto. Ataca Monarcas. Ahí está el robo. Casi quedó en desvío nada más. 45 segundos. 45 segundos. Monarcas le quiere dar vuelta. 45 segundos. Pararon el reloj. Debido al amarre de la agujeta de esta chiquilla número 13 de Ñula. Ahí el pase elevado a la número 15. Esta monarquísima de jugadora. La número 15 por el centro. Al área ingresa. Corte que se da de la 8. Lo paran con una falta. Número 15. 30 segundos. 30 segundos. 14-18. Monarcas. 5 personales de esta jugadora. Cambio. No tienen banca. Así que ahí están los dos disparos de esta morena número 8. Primero que conecta, un punto. Vamos a ver 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos después del segundo disparo. Está en el arillo. Parece que el premio mayor se lo va a llevar Monarcas. Otro robo de balón. Va esta número 13. A la 15. Cuenta la canasta y se acabó. ¡Aplausos para estas jugadoras! Monarcas, primer lugar. Ñula, segundo lugar. Y tercer lugar, CDL. Así que, Víctor, viene el evento. Bien, en lo que los dos equipos que van a entrar en acción se preparan, vamos a pedir a 5 señorones de 50 años, quienes deseen participar para la primera chamarra. Para la primera chamarra, 5 señores de 50 años en adelante. Ahí los oficiales van a llevar a cabo el control del concurso. 5 señores de 50 años. Adelante. 5. ¿Quiénes? 5 señores del público. 5 señores. No. Bien, 5 del público, 5 de 50 años, para el regalo de la primera chamarra. 5, ahí está el señor Rogelio Ramírez. Otros 4, ahí van, 2, vámonos allá. 3, van 3, faltan 2. Chano, 4, apúrate. Muévete, papá. Ese Chano parece tortuga, despacio, lento. Ahí está. 6. Vamos, 6. Está bien. Si hay alguien más. 7. Correcto. Son muchos. 2. Ahí los oficiales les van a indicar que van a realizar tiros de 3. El que anote se lleva la chamarra. Se lleva la chamarra. El que anote el primero. Tienen 2 oportunidades. El señor Rogelio en primer lugar en su tiro. ¡Ay, bárbaro! El siguiente, segundo. Vamos a esperar. Puede haber desempate. El segundo, gracias por su pasión. Aplauso para don Rogelio. Espérate, aguash. ¿Qué tan sale? El señor Cipriano, creo que se llama Cipriano, allá de Rancho El Señor. Zurdo. Primer, y... Qué bárbaro, eso no han comido ni almorzado. El segundo, a ver. Y
Vamos, Adrián. Adrián. ¿Ya cumpliste 50? No, dice, ya tengo 60, dice Adrián. Sale el primer tiro. Adrián, esa chamarra puede ser tuya. Hijo, falta. Está calentando. El segundo tiro. Y tampoco, está desvelado. Vamos a ponerle la oportunidad al señor Vidal. ¿Cómo se llama? ¿Vidal? Ese sí hijo, no. ¡Aplauso público! Vamos a ver, son de Cuscat, me da viaje. Ahí. Y... Ni modo, tú, Capsh. Tú no. Huesca. Sigue. Mascoc, Chaya. El que sigue. Bien. Arrieros. Potros. Arrieros y Potros. En este partido. Veteranos descansa todavía. Veteranos todavía descansa. Entran Arrieros y Potros. Arrieros y Potros. Preparándose. Arrieros y Potros. Chano. Eso. Pero si no es jaripeo. Traen sombrero para el básquet. Cuando hay jaripeo, que vamos a ver, señorón, a ver, se puede llevar esta chamarra de recuerdo. Chamarra única edición. Ahí. Ay, ay, ay. Casi. Puede ser tuya esta chamarra, muchachón de 50 años. Esta chamarra te la puedes llevar a tu casa. Y nada. Ahí viene otro, este sí. Viene con todo. De 50 años. El primer tiro. No pises línea. No, falta. Ay, están nerviosos los que concursaron. Ahí está la chamarra. Vamos a ver, ahí está. Ay, nada. Único. Vamos, don Rogelio. Ahí está para que te lleves esa chamarra. Tiro libre todos. Sales. Ya se compadecieron las viejas porque tienen riumas. Vamos a ver. Ni así. Qué barro. Espérate, Rogelio, porque todavía no sabemos, al menos nos meten. Ahí el señor Zip, vamos a ver. Zurdo. Tira. Nada. Es que no han tomado sus 2 mezcales. Chano, a ver. Tampoco. Chano, ¿no quieres esa chamarra o qué? A ver, Adrián Metz. Zekasheki chamarra. A ver, vamos. Shonuj. A ver, Mohai. Mohai, Antinio. Sí, bueno. A ver, esto sí, ya creo. Entre estos 2 últimos participantes creo que se van a llevar la chamarra. Vamos a ver, ahí, concentrándose, tira. Adentro. Ahí viene presionado el de verde. Presionado. Los demás ya se pueden ir. Gracias. Gracias, Mascuyev. El verde puede ser. Gracias. Se lleva la chamarra de señor. Fuerte los aplausos. Bien. A la cancha, Potros. Bien. Quiere llorar. Sale adelante. Potros y Arrieros a la cancha. Potros y Arrieros a la cancha en la categoría juvenil varonil. Ya estaba llorando. Lo iba a acusar con su abuelito de 90 años. Bien, adelante. Potros y Arrieros a la cancha.
El tiempo corre, muchachos. El tiempo corre. Estamos transmitiendo en 2 radios, en frecuencias moduladas. 107.9, Radio Jumbo. 90.5, Radio Ginet. Y también en internet, ¿dónde está? www.ginetradio.com. Ahí pueden ver en video y pueden ver en todo el continente americano, europeo, asiático, Oceanía. Puede llegar hasta el último rincón del planeta Tierra. Ginet Radio 90.5 FM y también Radio Jumbo XHJP 107.9 FM, a sede Santa María Tlahuitoltepec. También vamos a brindarle unos fuertes aplausos para estos 2 radios. ¡Fuertes los aplausos! No se escuchó. Que los paisanos escuchen esos aplausos allá en Estados Unidos. ¡Fuertes los aplausos! Se le invita a las personas que están sentadas en las bancas de los Gracias. jugadores que lo desocupen, por Ahí favor. están. Los paisanos que quieran mandar saludos, aquí está el micrófono, mándanos sus recaditos para que llegue allá hasta Estados Unidos, donde están los paisanos, ya que Radio Ginet nos está haciendo el favor de enviar las señales hasta allá por Estados Unidos, España, Portugal, Yugoslavia y hasta Brasil, señoras y señores. Para una cubeta. Sale ahorita. Bien, señores y señores, si quieren mandar saludos, aprovechen. Ahora que está la familia, pueden salir hasta en video. Radio Ginet envía por video. Así que aprovechen la oportunidad. Todos tienen la oportunidad de venir acá y mandar saludos hasta allá donde está la familia. Allá lejos, allá donde están consiguiendo el sustento de cada día. Señoras y señores, viene otro concurso que va a realizar el compañero Atilano. Estos nada más lo van a contestar, señoras, que no sean de Tamazulapam. O señores o señoras, pero que sean de fuera, visitantes, que no sean de Tamazulapam. Va la pregunta, ¿cómo nos llamamos los 4 narradores que estamos sentados en este torneo de básquetbol? Díganos cómo nos llamamos y se lleva usted su cubeta, sea usted señor o señora. Bueno, ya. Somos 3, tenemos nombres con la que nos registraron y nos bautizaron allá en Jerusalén. Tienen que ser de otro pueblo. Mientras la piensan, investigan, vamos a presenciar el saludo deportivo de la gran final juvenil varonil. Juvenil varonil, Potros y Arrieros. Potros y Arrieros. Potros y Arrieros. Aplausos público para estos chavalos menores de 18 años. Chicos que practican el deporte más bello, más lindo y más puro, que es el básquetbol, que fue inventado en Estados Unidos por Jaime Naismith, un director de un colegio. No recuerdo el año, pero allá fue creado este deporte ráfaga de básquetbol. El invicto ganador es el equipo que ataca que son Arrieros. Primer ataque, nada. Perfecto. Estos muchachos son de Sola de Vega. Allá, tierra de, al parecer, de zapotecos, dijeron. Así que vamos a ver qué hace aquí la ofensiva del equipo de Sola de Vega.
Arrieros. Tiro de larga distancia, nada. Balón que sale fuera es para Arrieros frente a los Mijes, que son los nietos del señor Santiago Atitlán. Aquí el 8. Y hay una falta que comete el número 4. Y va a castigar desde la línea con 2 disparos. Vamos a ver el primer intento. Y el Arío parece que se está negando. Ambos equipos traen velocidad pura. Y tampoco concreta el segundo tiro de cobro. Vamos a ver el ataque del equipo de Atitlán. Los pupilos de don Celso. Celso Díaz. Ahí el chico, el 13. Saca disparo, antes lo frenan con una falta, número. Y tiempo fuera. ¿Ya viene? Entonces aprovechamos el tiempo fuera. Falta del 5, regresando. Hay 2 disparos. Gracias. Ahí viene el otro premio. Kadejam Shnagopsta Punyamem. Zikopshnast. En estos momentos arriba otro premio. En estos momentos arriba otro premio. Vamos a pasar micrófonos con el compañero Víctor. ¿Quieres dulce? Público presente. El donador que hace su presentación en esta cancha municipal es el ciudadano Orlando López Martínez y familia, que fue acompañado por la banda filarmónica de Petlapa. Dona la cantidad de 15,000 pesotes, para cual público presente pido los fuertes aplausos, que se escuchen esos aplausos. 15,000 pesos dona el ciudadano Orlando López Martínez para el equipo de fútbol, soccer. Nuevamente pido a ustedes otro fuerte aplauso. Gracias, gracias.
Rápidamente vamos a atender a la señora. ¿Quiénes somos los 4 narradores que estamos acá en la mesa? Víctor, Atilano, el que estaba aquí, el otro, José Luis y Fernando. Gracias, señora. Se lleva usted su cubeta. Cubeta Jaya. Ahí está. Él es Fernando. Soy Atilano. Este es Víctor. Se ve medio extraño. Y este es José Luis. Nos vamos a las acciones. Ahí vamos a ver el ataque del equipo de Arrieros de Sola de Vega, que nos visitan en esta ocasión. Un pase al número 5, nada. El rebote lo tiene el equipo de Santiago Atitlán. Avanza este pequeño morro con su número 8. Y al 13. Eleva disparo de media distancia, nada. Ahí el 11 abajo, robó, pero falló en el tiro que efectuó debajo del arío. El 7 de media distancia, nada. ¡Ah, qué salto de este flaco! ¿De dónde voló? ¿Quién sabe? Entró como un zancudo. Le clavó el pico, pum, y falta que le hacen. Se va a la línea con 2 tiros. El primer intento queda corto. Vamos a ver el segundo intento. Y la metió. Ahora la respuesta lo tendrá el equipo de Santiago Atitlán. 3/4 de campo. Al área se quiere meter el número 10, no lo dejan. La tiene el número 13, tiro de larga distancia, nada. Aquí no tiene, lo tiene el número 4. 4 de Santiago Atitlán, le cometen una falta. Falta número 12. Vamos a ver qué hace aquí el equipo de Atitlán. El 6, como el cuchillo mantequilla, quiere entrar. Violación. Ahora ataca Sola de Vega, Arrieros. ¡Qué salto! Tiro, nada. En la tabla está el número 13 del equipo de Santiago Atitlán. Se lo pasan aquí en el número 9. El 9 de este al más bajito. Al 6. El 6. El 6. ¿De dónde se escabulle? Foul. Cuenta. Falta del 7. Va un tiro más. El tiro complementario. Dispara, queda corto. Ahí la tiene el poste de este equipo de Atitlán. Otra vez el mismo flaco que casi se cae. Ahí el 10 dando vuelta por la zona de 3 puntos. Nuevamente al flaco, el 8. Violación. Ya iba yo a marcar antes de que silbara el árbitro. ¿Dónde estaba ese árbitro? Que no lo vi. Saque de banda que tiene Arrieros del equipo de Sola de Vega. 3/4 de campo avanzando este movedor del equipo de Arrieros. 7 a la zona izquierda en la esquinita. Sale de ahí el número 5. El 8 en la esquina izquierda dispara, nada. Balón que tiene el equipo de Atitlán. Mal pase, es interceptado. El flaco se eleva. Clava 2 puntos. Score y tiempo. Escuchémoslo. Bueno, anotación 3-3. Se va adelante Potros 5-3. Faltando 4:30 de juego. 5-3. Atitlán. En dado caso de que perdiera Arrieros, habría otro partido decisivo. Te escucho, Fernando. Así es, señoras y señores. Este equipo de puros muchachotes, Potros, directamente de Atitlán, vienen de perdedores. Han hecho un gran trabajo esta tarde en esta festividad. Equipo Arrieros de Sola de Vega son los campeones invictos, así es que habría que jugarse 2 partidos en caso de que ganara Potros de Atitlán. Vamos a invitar a toda la gente, todavía hay lugares de este lado para que vengan a presenciar estos partidos, son los últimos. Más adelante tendremos, después de este partido,
Entran los veteranos Tlahuitoltepec y Nochistlán. Vamos a ver qué pasa con el número 5 en su segundo intento. Tira y pura red. Canasta. Un punto más para su equipo. El score se mueve. Nadie para nadie. Todavía no sabemos cómo va a estar la final. El número, una colada, un robo, señoras y señores. Pompinas dijo Popochas, se va solito, 10. Lástima, no consigue nada. Un rebote de la tabla número 13, se va. Pato se va. Hay una falta. Vamos ahí con cuidadito. Con cuidadito. Gracias, público, por apoyar a este jugador. Vamos a ver qué hace. Una de 3, Potros, y no consigue nada. La tabla es del número 12. 12, una descolgada. Del 5, solito. Otro robo. Bola para Arrieros. Este partido sigue dando emociones. Vamos a ver qué pasa en este primer tiempo, que esto apenas está calentando. Saca el número 5. 5, 10, 10, 10. A ver qué hace una colada. ¿A quién? ¿A quién? Al 12, al 13. Al 13, al 5. Nuevamente al 10, que es el manejador. Una media vuelta espectacular. Y un pase magnífico. Ese aplauso, señores. Este partido se está poniendo al rojo vivo. Vamos a ver qué hace el número 13 de Atitlán. Una de 3. Nada. Recupera la tabla de Atitlán. Hay un foul y hay 2 posibles. Foul del número 12. Así es, señoras y señores. Vamos a ver qué hace este muchachote que carga en su camiseta, en su playera, el número 9. Vamos a ver, prepara su tiro, tira y canasta. Vamos a ver qué hace en el segundo tiro. Prepara su tiro, tira y nuevamente canasta. El score todavía nadie para nadie. Vemos al número 10, que es el manejador de Arrieros. Se quiere ir solito, se va. Una asistencia, tira, bonito tiro. Puro lujo. Puro lujo está Arriero. Vamos a ver qué pasa con los muchachotes de Atitlán. Que vemos el número, al número 8. 8 se va. 8 se va. A ver a quién. ¿Quién se le da su poste? Una triangulización. Foul del número. Foul número 5. Lateral según los árbitros. Faltando 1 minuto de juego. Ahí está el score. El tiempo, perdón. El número 8. El número 8 se va. Un pase al poste. Hay una falta. Una falta del número 12. Faltando segundos. Muchachos, faltando segundos. Vamos a ver qué hace el número 8. Arrieros tiene faltas acumulables. No consigue nada. El mismo rebote. Canasta. Ahí está la canasta, la respuesta de estos chavos de Atitlán, Mijes. 30 segundos. Que nos vienen a visitar. Vamos a ver el número 7 que hace. El número 10 se va con la colada. Hay una falta clarita del número. 1 minuto de tiempo, por favor. Cuando vemos faltando 23 segundos. 23 segundos. A la banda de Zacatepec. Anotación 9-8 Potros. Ahí está el score y tiempo. Vamos a pasarle a micrófonos al compañero Víctor. Bien, público presente. Viene otro donador de premio, acompañado por la banda Filarmónica de Santiago Zacatepec. Por la banda Filarmónica de Santiago Zacatepec, acompaña a este donador. Tan luego que den la vuelta, vamos a dar el nombre de este ciudadano que hace el esfuerzo de que se lleve a cabo este torneo. Bien, voy a pedir al público brindarle los fuertes aplausos al ciudadano Nicolás Díaz Antúnez y Pedro Díaz Ortiz.
Fuerte los aplausos. Bien, señores y señores, los ciudadanos Nicolás Díaz Antúnez y Pedro Díaz Ortiz donan la cantidad de 20,000 pesos. 20,000 pesos, para la cual pido al público nuevamente fuerte los aplausos. No escuchamos muy bueno. Ahora atrás público, fuerte los aplausos para estos donadores. Gracias, gracias. Continuamos. Nos vamos a las emociones fuertes que tiene la adrenalina del básquetbol. La pura adrenalina dejan aquí estos muchachos en jugadas relampagueantes, clave 2 puntos. El equipo de Sola de Vega. 10 segundos. 10 segundos, regalo un pase, 10 al 12, nada. ¿Quién tiene la bola? 1-1, 13, dice desde acá, cerca nada más. El marcador fue de la siguiente manera. Anotación, 9-10 Arrieros. 9-10 Arrieros de Sola de Vega. Así que esto se va a definir, se va a decidir en el segundo tiempo de este partido final juvenil varonil de estos chamacos menores de 18 años. Así que después de este partido ya dijimos, entran a la cancha Santa María Tlahuitoltepec y Nochistlán Veteranos Varonil. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, de qué pinta el color verde limón. Aquí están los últimos 12 minutos de este partido. Vamos a ver, avanza este pequeño de Atitlán, el 8. El 8 a este famoso Pato. Dice de 3. Foul que le comete, falta inocente. O foul sin querer queriendo. Tocan el 13 y se va a la línea. Vamos a ver este muchacho de tenis Nike color amarillo. El primero. Red. El segundo, red. 11-10. El tercero, se quedó en 11-10. Aquí el entrenador, tremendo de camisa. Ahí en la tabla está el número 11 del equipo de Santiago Atitlán. Avanza rápidamente el Pato número 13 cruzando medio campo, 3/4 de campo. Se lleva 1, se lleva 2, remolque que llega de gancho. Queda corto. Antes hay una falta. Está del número 10. Vamos a ver qué sucede en esta acción que tiene el equipo de Arrieros de Santiago Atitlán. Bello pase que conecta canasta. 12-9.
Arrieros de Santiago Atitlán. Anotación 13-13. 13-13. A ver, vamos a... ¡Ajá! Ahí está la voz del árbitro. 13-13. Avanza Arrieros. Y foul cuenta. 13-15. El culpable fue el número 8 de Potros, del Atlante. De Atitlán, hombre. Vamos a ver el tiro complementario, tiro extra. Sí, señor. Un punto más. El marcador se mueve. ¿Cuánto, oficiales? 16-13. Vuelo de balón. 3 puntos tiene de ventaja el equipo de Arrieros. Hay un rebote ofensivo. El 13 de larga distancia, nada. Tiro muy precipitado. El 4 tampoco. Balón que sale fuera, dicen que es para Potros de Atitlán. El 8. ¿El 8 con quién? Se mete hasta adentro, saca el escopetazo, suelta y adentro. 15-16. El balón lo tiene Arrieros. Con el 10. Giro 360 grados. Foul que comete el número 13, lo reconoce de manera disciplinaria, de manera humilde, noble, de corazón. Vamos a ver los dos tiros de línea de este número 12. El primero, adentro. 15-17, se mueve el marcador. Segundo disparo, también la concluye en punto. 15-18. Avanza el 11 de Santiago Atitlán, Potros. Con el 8. Ahí se descuida Arrieros. Ahí el poste se extravió del lugar. 16-17. Arrieros. Un tiro largo. Nada, queda corto. Va el 4, 1-1. Hombre por hombre están dándose. Falta número 5. Tiempo fuera. Anotación 18-17. Arrieros. Oficialmente es de 17-18. 17-18 ganando. Regresamos con 5 minutos. 5 minutos. Público presente, quiero hacer una aclaración respecto al... El número donador de- 5, de su conocimiento, tiene 5 personales. El donador que acaba de presentarse, acaba de llegar en esta cancha, no es el ciudadano Nicolás Díaz Antúnez, sino el ciudadano Rafael Martínez Domínguez, que dona la cantidad de 25,000 pesos. El ciudadano Rafael Martínez Domínguez dona 25,000 pesos, es el que acaba de llegar. Nosotros nada más pasamos los nombres, aquí nos entregan quiénes son los que se van presentando. Entonces, por ahí, 1000 disculpas, Rafael Martínez Domínguez y familia, pedimos las disculpas, pero ya estamos haciendo la aclaración. Aquí la aclaración, Rafael Martínez Domínguez dona la cantidad de 25,000 pesos. Gracias. Hecho la aclaración. Una falta que comete ¿quién? El número 7 de Arrieros, de Sola de Vega. Ahora la ofensiva lo tiene el equipo de Atitlán. Número 8 cruzando medio campo. A la zona de 3 se acerca. Busca al compañero que es el 13. $19-18.
Potros. Voltereta. Potros lleva la ventaja ahora de 18-19. Un Nuevamente punto. suspendemos el juego ya que la banda se acerca. Ajá. 18-19, Potros, Santiago Atitlán está. Suspenso todavía, ¿quién se lleva la gloria? Aquí está el entrenador al pendiente. Ahorita vamos a entrevistar al entrenador que está enfrente, de camisa de oro. ¿Cómo es que han entrenado? ¿Qué es lo que les dice? ¿Cuál es la estrategia? ¿Y dónde se graduó de entrenador? Más al rato. Bien, público presente, viene otro donador con su familia. Vamos a esperar el nombre de este ciudadano que hace el esfuerzo y ha hecho posible que este torneo se lleve a cabo. La banda filarmónica de Santa María Tlahuitoltepec acompaña a esta familia que hacen lo posible y que donan en esta ocasión un premio para Bien, señoras y señores, estos dos jóvenes han hecho un gran esfuerzo para donar en efectivo los premios que se le van a entregar a los equipos triunfadores de este torneo de básquetbol en honor al Espíritu Santo. Efectivamente, estos son los dos jóvenes, Nicolás Díaz Antúnez y Pedro Díaz Ortiz, quienes donan la cantidad de 20,000 pesos. Estos dos jóvenes han de ser los dos hermanos que han hecho el esfuerzo de realizar. Anotación 19-18, 3:30 de juego. Bien, voy a pedirle fuertes los aplausos público para estos dos jóvenes que han hecho lo posible para poder realizar nuestro evento. Gracias, fuertes los aplausos. Bien, vamos a seguir narrando, Atilano. A ver, vamos a ver. El público sabe. El público no se está durmiendo. Vamos a ver. Vamos, adelante. Yo contigo. Que no cunda el pánico en tiempos de... Está sintonizando Ginet Radio a través de la 90.5 de FM y vía internet a través de www.ginetradio.com. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 283-87-65-32-9 o al correo electrónico ginet-radio@hotmail.com. Desde la Sierra Mije, Ginet Radio, contigo. Entrando y sacando tiro. Gracias. Ahora sí nos mandaron unas botanitas. Ay, de ya te gasté. Mucho me se den. Esa na ya mi que avanza el equipo de Potros.
Vamos a ver 11, el 11. Con el 13. Nuevamente al 11. El 13 dispara. Queda corto el tiro. Vamos a ver el ataque del equipo de Arrieros. Sola de Vega. Ahí se le acabó la fuerza, rompimiento muy rápido, ¿lo alcanza? Sí, lo alcanzó, sacó tiro, no la metió. Ahora ataca el equipo de Arrieros de Sola de Vega. Saca disparo el número 7, tampoco la mete. Ahí el salto, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Este que decía yo, el zancudísimo de hombre, muy alto, estirado, mal pase. Viene el corte, el pase, si estaba mal. O sea, es lo que vemos nosotros como especialistas de esta materia. Avanza el 4. Desde aquí al 4, nuevamente al 13, se quiere meter al área, saca, tiro, baja. Ay, Ave María Purísima, Santísima, qué bloqueo. Fenomenal. Ahora hay tiempo fuera, concedido, sí señor. Bueno, anotación 21-19, Arrieros 1:30 de juego. Aquí en sus manos lo tiene el equipo de Atitlán para empatar. (21-19) va por el empate el equipo de Potros. Hay un tiro de larga distancia, nada. Balón que sale fuera, ¿qué dicen los oficiales? Es para los negros, que son los Potros del equipo de Santiago Atitlán. Un pase al área, al 8. Hay una falta que comete falta número 12. Aquí están trabajando oficiales, así que eviten esos gritos de más. Vamos a ver el número 8. Un tiro de larga distancia, nada, estaba muy lejos. No. 19-21. Arrieros del Sola de Vega. Tiene cerca el platillo mayor, el premio mayor. El 10. El 10 se equivoca. Mal pase. Pase picado que desafortunadamente botó en los pies de su receptor. El 8. Lo intenta de nuevo. Y tampoco la mete. Buscó la gloria con un tiro de 3. Cuando necesitaba un disparo de media distancia. 30 segundos. 30 segundos. ¿Qué dice Arrieros? ¿Incrementa o mantiene la ventaja? El 13. 10 para el tiro. 10 para el tiro, el 12. El 10. Ahí otro tirando de larga distancia, nada. En sus manos tiene Atitlán para empatar. ¡Se empata! Y tiempo fuera. 21-21. Anotación. 21 iguales. Faltando 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos, 21-21 está el marcador. Nos vamos por estos últimos 10 segundos. Tiempo fuera lo pidió Arrieros. Y nadie tiene acumulativos. Así que vamos a ver qué nos dice Arrieros. En 10 segundos va a definir el partido. El 13 se va. Bonito pase, canasta. Iván Atitlán va por el empate. Antes marcaron falta número 10 y se acabó. No hay tiros, no hay acumulativos. ¡Aplausos! Primer lugar lo ocupa Arrieros de Sola de Vega. Segundo lugar, los Potros de Santiago Atitlán. Tercer lugar, Cecite, que funciona, plantel que funciona en San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, Oaxaca, México. Atmaro Ginet Radio 90.5 FM. Viene lo bueno, viene lo sabroso. Este platillo esperado por todos.
mucha gente al contorno de esta cancha, mucha gente expectante, mucha gente disfrutando de este deporte ráfaga del básquetbol. Las gradas hasta el tope. Y para poder darle un realce a los veteranos que en los años 80, en los años 90, al año 2000, nos hicieron disfrutar de sus habilidades en la categoría libre. Hoy, en la categoría de veteranos, vamos a presentar Shambat Madur, Ushloket Shanghai, www.netradio.com, Atagu Kutkuk Shpat Malot, Unemajik Nash. Kop Shmadiauk, Asnihunish Kahaudigot, Pudek Punetiam Luptium, Hadictun Punetikio Punetigoyim, Yenet Radio, Motuma Oy, Tumatsupik Madai. Hakok punaues, hakok pun sondak, bayungku hamyao yamin betting kotku, nihuna jawa na diga bitana, sondak panayeng ku bim bitauna. Jinet Radio. Está sintonizando Jinet Radio a través de la 90.5 de FM y vía internet a través de www.jinetradio.com. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 283-87-65-32-9 o al correo electrónico jinet-radio@hotmail.com. Desde la Sierra Mije, Jinet Radio, contigo. El equipo de Saltamontes. Cada mañana, antes de abrir tus ojos, abre tu mente y vuela. Crea, inventa, imagina, sueña, y de ahí tienes todo el día para hacerlo realidad. Escribe tu propia aventura y goza del camino que trazas cada día. No te desesperes por disfrutar la meta. Jinet Radio, escribiendo nuevas aventuras. Nuestra tierra es feliz de tenernos. Ahora solo falta que seamos felices de tenerla. Cada producto que las manos de nuestra gente elabora representa una sonrisa a la hora de su compra. Qué mejor que seamos nosotros mismos los consumidores. Consume lo que tu pueblo produce. Jinet Radio. Jinet Radio Shambat Madur 90.5 FM. Otro delantero que juega el número 7. Este año se integró. Allá le vimos jugando en la Copa Benito Juárez. Por acá al lado están los amigos de Nochitlán. Al rato se va a pasar la lista general. ¿Quiénes son ellos? Hay buenos tiradores. Ahí está el número 13, que es tirador de 3. El número 6, el número 5, quien es el motor del equipo. Lau ya sabe muy bien que la tendrá que hacer su trabajo de manera muy coordinada, ya que jugaron el día de ayer. Ganó el equipo de Nochitlán. Tira la revancha. Hoy hay otra defensa que se llama Demon. Allá el número 5 del equipo de Nochitlán. Haciendo calentamiento porque es lo primero que tienen que hacer los jugadores. Porque si no, terminando del juego, van a tener problemas el día de mañana. Dolores musculares, por ahí problemas de articulaciones, no van a poder levantarse, o un dolor ya de por vida. Es muy importante el calentamiento de todos los equipos en las diferentes categorías que se viene ya implementando desde la infantil hasta máster. Es muy importante que hagan calentamiento los jugadores. Allá está, se le están dando tiempo.
Se acerca la banda filarmónica y el premio. Ya vimos dos grandes finales, allá el equipo de Monarcas, que se corona como campeonas en la categoría libre femenil, y también Arrieros Sola de Vega, primer lugar. Y vamos a ver quién se lleva los 12,000 pesos para el equipo de veteranos. Hay dos grandes finalistas, el equipo de Nochitlán y el equipo de Tlahui. Vamos a escuchar al compañero Víctor, quien será a cargo de pasar la lista de los jugadores, los que van a entrar en la cancha. Bien, voy a pedir al equipo de Tlahui, así como vaya yo mencionando sus nombres, se presenten en el centro de la cancha. El jovenazo de 40 años, Silvestre Vázquez, número 11. Los aplausos. Octavio. No está. Aarón González, número 9. Los aplausos públicos. Marco Antonio, número 15. Los aplausos. Alfonso Díaz, número 14. Cristóbal, número 7. Lucio Martínez, número 8. Y el más veterano de todos los elementos del equipo de Tlahui, Diógenes el Demo. También vamos a esperar. Viene otro premio, otro donador. La banda que acompaña a esta familia de donadores. Viene la banda Marojinet Radio 90.5 FM. ¿Qué bandas? Santiago Zacatepec. Público, la familia que acaba de hacer su presentación y que gracias a la colaboración de los comuneros, de los ciudadanos de Tamazulapan del Espíritu Santo, se pueden llevar a cabo diferentes actividades en la fiesta patronal.
En esta ocasión, Antes de abrir tus el ojos, ciudadano abre tu mente y Cornelio vuela. Crea, inventa, imagina, sueña. Y de ahí tienes todo el día para hacerlo realidad. Escribe tu propia aventura y goza del camino que trazas cada día. No te desesperes por disfrutar la meta. JNet Radio, escribiendo nuevas aventuras. Atmadou JNet Radio 90.5 FM. Seguimos. Este es el espectáculo que se presenta en las finales aquí en esta cancha municipal. Clásico. Siempre el público también agradece, reconoce, es el juez y valora la presentación de cada equipo en el juego. En esta ocasión toca presentar al equipo de Nochixtlán, Oaxaca. Voy a pedir al jovenazo de 40 años, Víctor Garnica. Fuerte los aplausos. José Hernández, número 15. Gregorio Lemus, número 6. Juan Manuel Aguilar, el tirador de este equipo y el mejor encestador, número 5. Y por último tenemos a Honorio Santiago, número 9. Señoras y señores, vamos a entrar en acción con estos dos equipos que han estado luchando, peleando en el campo deportivo. El otro, ¿hay otro en la banca? No hay más. ¿Sí? Carlos Mota. Ahí está. Fuerte los aplausos. 39 años con 29 días. Por eso no pudo participar. Muy bien. Bien. El saludo deportivo y los aplausos públicos. Vamos a entrar en acción en estos momentos con la narración muy particular de mi compadre Juventino, que también nos ha apoyado y que con su muy propio estilo nos va a narrar los acontecimientos de este partido. Adelante, compadre. Arranca el partido, claro que sí. Ya el escenario completo, la pista llena, las autoridades municipales presentes, donadores, todos presentes, nuestros reconocimientos. Ahí vemos al equipo de Tlahuitoltepec por conducto de Silvestre, hace un esfuerzo por conseguir los primeros puntos. Vamos a ver al equipo de la Mixteca, ya vimos a los equipos de la costa, ahora nos vamos a la Mixteca. El número 5, busca compañero, prefiere driblar, consigue los 2 puntos. Vamos a ver, la estrategia de Tlahuitoltepec tiene que arreciar la defensa. Silvestre, visualizando el panorama, busca compañero, ¿a quién se la da? Prefiere al 14, le regresan a Silvestre, se van con Marcos, dispara y un tiro que no se pudo lograr. El público expectante, muy atentos, tiene su equipo a quién le va a aplaudir, ya sabe a quién le va. La Mixteca seguramente también debe tener su público porque estuvo desarrollando su básquetbol que trajo a la región Mije. Va a Tlahuitoltepec a la ofensiva, no hay enceste. Vemos a número 13 de la Mixteca, manejando el esférico, se va a su zona ofensiva. Vemos allí a Tlahuitoltepec que recupera el esférico. El número 12, manda Narón con su número 9. Prefiere esperar a su compañero, que es Silvestre. Vuelve a equivocar. Qué lástima que en estos avances no se ha podido conseguir. Ha habido lanzamientos, pero han sido erráticos. Sin embargo, el número 5, ahí
pudo negociar el avance y le dan sus dos tiros de castigo. El árbitro, ubicando a los jugadores, inmediatamente están pidiendo tiempo fuera, el equipo de Tlahuitoltepec, y el número 5 disparando y no consigue la puntuación. El árbitro indicando de cómo marca la regla, y el número 5 tiene que ejecutar el tiro de castigo y consigue un punto. Se concede inmediatamente el tiempo libre y van a tratar de corregir acciones. Ya están los estrategas, ya están los coordinadores, el equipo de Tlahuitoltepec con su público, lo acompaña mucha gente, están en el escenario, están listos para festejar 3-0, y vivir 3-0, Nochixtlán. Y vivir momentos espectaculares que estos equipos nos saben ofrecer. ¿Cuántas vivencias con ellos? ¿En cuántas ocasiones hemos visto tiempos extras de estos jugadores? Sabemos que es Silvestre, sabemos cómo se desempeña el jugador número 9, que es Aarón Diógenes, trabajando bajo la tabla, tiene el compromiso de bajar los esféricos y tratar de recuperar en la tabla. El número 11 apunta y encesta, claro que sí. Sus compañeros inmediatamente le transmiten la vibra positiva. Ahí vemos el segundo disparo, qué lástima. Pero el equipo de la Mixteca tiene el esférico en este momento, pero por poco hace un robo, pero el número 5 con su edad a toda velocidad se va hacia adelante y hay un contacto, dice el señor oficial. Es el número 12, sí, fue un contacto. El esférico le pertenece al equipo de la Mixteca. Ponen en circulación el esférico, el número 13, manejando el esférico y se equivoca para dar los pases. No, dice el árbitro que hubo un contacto por ahí. El número 5 vuelve a la ofensiva y no hay enceste. Aarón por ahí trabajando fuerte para tratar de neutralizar el avance de este jugador número 5 que es muy notorio. Tiene la responsabilidad de conseguir un puntito más para su equipo y lo logra el jugador. Viene el segundo lanzamiento, se prepara, aplica sus técnicas individuales y claro que sí, va de nueva cuenta a la ofensiva el número 11 de Tlahuitoltepec. Aarón prefiere lanzar y ni siquiera no llegó al arillo. Una vez más, el número 5, que es el quarterback, busca compañero y un pase bonito por ahí, pero que Tlahui intercepta. El número 13, el número 6 de la Mixteca dispara y recuperan el esférico con un foul. Un tiro más para el número 5. El número 5, un jugador bastante productivo. Segunda falta, se mueve Quique. en todos los ángulos. Viene el siguiente tiro de castigo. Ejecuta y en este momento no logra encestar. Pero la defensiva de este equipo está muy bien ubicado. Y Tlahuitoltepec no encuentra en estos momentos espacio para poder aplicar su estrategia de juego. Ahí vemos al número 5 con una pantallita y no desaprovecha este jugador. Se va con 2 puntos más. Tlahuitoltepec en este momento con pequeños 9-1, 9-1. Van a tratar de conseguir ya, urge los puntos, porque este equipo de la Mixteca ya está avanzando. Atilano, interesante el juego porque son jugadores experimentados y tiene que ser, Tlahui tiene la responsabilidad de remontar y no está dispuesto a ceder tan fácil para que lo derroten. 9-1 está el marcador, el balón lo tiene el equipo de Nochistlán por conducto de su mejor tirador, que es el número 13. El 13 ahí, un tiro de larga distancia, ya les decía, de los mejores tiradores en veteranos. Clava 3 puntos más y ya se movió el marcador de 1-12.
Silvestre. Silvestre saca una jugada y la convierte en 2 puntos más. El marcador está en 13-12. Nochistlán extraoficialmente. Avanza el 5. Ahí el güero saca un tiro de media distancia. Nada. Ahí el 5 lo paran antes con una falta. Y falta del número 15. Y tiempo. Inet Radio Shambat Madar 90.5 FM. 12-3 Nochistlán. Cuatro minutos de juego, 4 minutos. 12-3. Está el score a favor de Nochistlán. Quedan 4 minutos de acción. Vamos a ver cuál es el desenlace de este partido. Ahora el balón lo tendrá en su poder el equipo de Nochistlán. Ahí está el 5, el mejor que tiene que presenta este pentágono. El número 5. El bloquea en el tiro. Aarón, de frente al 5. Aarón es tremendamente un colador nato. Falla en el tiro, comete una falta. Y es saque para Nochistlán. Avanza el número 5. El 13 con su tiro de larga distancia, esta vez queda corto. Marco en la tabla. El más pesado, el número 15, lo para con una falta. Su segunda falta personal. Avanza Sil. Sil zigzagueando. Marco de larga distancia, nada. El 6 tiene el esférico al 13. De este al 5. Ahí está el 5 con su pase al 13. Se eleva, nada. Sil tiene el esférico. No se cae, no se cae. Se levanta. Ahora Demon. Pase bonito, fantástico de Demon. La clava en un pequeño resquicio, le dicen. A eso se le llama donde lo clava en un pequeño resquicio. Y 2 puntos se convierte. Score y tiempo, por favor. 12-5 Nochistlán. 2:30 de juego. 2:30. Al regidor de educación lo esperan en la oficina que ocupa. El regidor de educación, el profesor Abdón Rojas Sandoval, reportarse en la oficina de cargo. Continuamos, don Juventino. Reanudamos. Tlahuitoltepec en la competencia. Ahí va, punto por punto, avanzando. Ya vimos a Diógenes, de qué manera mete los pases. El número 5 de la Mixteca ordena a sus compañeros que se ubiquen. Da la orden, porque es el coreback. Ahí vemos que se va al extremo derecho. Se apoya con su compañero. El número 15, rápido le llega a la defensiva. Muy atento el número 9, que es Aarón. Pero el árbitro tiene que sancionar al jugador que está infringiendo el reglamento. Inet Radio Shambat Madar 90.5 FM. Le como gusta les digo, mandar las órdenes. Próximos Ahí vemos tirables. Hay una falta, qué lástima. Una falta que comete Tlahuitoltepec. Poco a poco ya está sentando en la cancha este equipo. Ahí vemos a Aarón dialogando con su compañero, con su pareja de la ofensiva. El número 5 nuevamente. Ya ha tenido muchas oportunidades. Un jugador que busca que cada avance tiene que llegar al aro. Claro que sí, el público participa y está muy metido en el partido. Quiere que Tlahui avance. Tlahuitoltepec representando a la región. El árbitro indica que hubo una falta. Va a haber 2 tiros libres. De nueva cuenta el número 5. El número 5 se prepara. Va a ejecutar el siguiente tiro.
y lanza y hace efecto porque el público lo abuchea. El público quiere que se ponga nervioso y se prepara y la falla. Muy atento la tabla de Tlahuitotepec Marcos con su número 15. Se va, quiere meterla y la mete. Claro que sí. Estos jugadores tienen garra, tienen ganas de triunfar. Un minuto de juego, un minuto. Tantos años ha competido, le es familiar la cancha, sabe remontar adversidades como en este momento, avanzando poco a poco, aplicando todo el conocimiento que se ha podido desarrollar a lo largo de la práctica del deporte ráfaga. El número 5 dice que no le hace nada el ruido, al contrario, dice, los voy a callar con este enceste. 30 segundos de juego, 30 segundos. También disfrutando, claro que sí, y se equivoca Tlahuitoltepec por conducto del 14, trabajando fuerte, manda la batalla al número 11 que es Silvestre, pero la defensiva de la Mixteca estaba muy atento para neutralizarlo en su territorio porque no quiere cederle ningún centímetro. En este momento, en el tiro libre, el número 11, unos pequeños rebotes y dispara y en este momento no pudo conseguir. 10 segundos de juego, 10 segundos. 10 segundos, sí, claro que sí, la mete, punto por punto. Están ya los entrenadores listos para indicarle a los jugadores de que deben de aplicarse en su totalidad, al 100%. En este momento no hay tiempo que perder y nada que desperdiciar. Radio 90.5 FM. Sí, ojalá que no la meta, pero 5 segundos de juego, 5 segundos. Logra su objetivo. Un tiempo fuera, solicita el número 9. Ejecuta el segundo lanzamiento y un tiempo fuera concedido. Atilano, qué manera de jugar el básquetbol de los 40 años, de los veteranos. 8 a 14, Nochixtlán. 5 segundos de juego, 5 segundos. Partido espeluznante, escalofriante. 8 a 14. Estamos a unos segunditos de que se termine este primer tiempo. Estamos a unos segunditos. Ya lo indicaron los jugadores. 5 segundos, 5 segundos. A ver qué hace Tlahui. Ahí regalan un pase, no llegó. Lo intentó el 5. Aplausos para los dos equipos. Están dando lo máximo, lo mejor. 8 a 14, Nochixtlán. Nos están brindando lo mejor que tienen en sus cualidades, tanto individual como colectivo. Así está la pasión del básquetbol. Más al rato se preparan señores de 40 años de edad. Van a haber más concursos, nos quedan cubetas, chamarras, dulces. ¿Qué más? Ahorita les digo qué más tenemos por acá. Así que vamos a ver la reanudación de la parte complementaria del segundo tiempo de este encuentro. Y es balón para los blancos, para los jugadores de Nochixtlán. El 5 va el mejor defensivo. El mejor defensivo. ¿Le vuela? Ahí falta que comete el número 5, dice el oficial. Y el balón es para... 3 faltas, 5, 3 faltas.
Ahí está Silvestre, ahora va el turno de Tlahui. Silvestre, ¿con quién? Con Poncho. Por el centro, saca tiro adentro. Ahora la respuesta lo tendrá el equipo de Nochistlán. Parece que la defensiva ya está más coordinada por Tlahui. A ver qué hace el 5. Suelta tiro. Casi le roban el esférico. Aguas ahí, agarren a Silvestre. Cuiden la cuadratura, hombres. Antes dice que hay una falta. Falta número 11. Ahí por todos los dioses, por todos los santos, el público está. Antes hay una falta. Falta 11. Tercera falta, 11. Tercera falta, 11. Ahí lo tiene el más chaparro, casi regala el poste. Ahí el altote falla en su tiro. Poncho. Y amagó con un rompimiento, pero ahí está Silvestre. ¿Se cae? ¿No se cae? Ahí el balón, 1-2. Ahí se levantan aplausos para los dos. Ahí lo reconocen de manera profesional, de manera disciplinada. Ahí Demon dice de 3. ¡Sí, señor! Marcador 13-14, 13-14 Nochistlán. 13-14 favoreciendo el equipo de Nochistlán. La diferencia es mínima de 1 punto por 3 cuartos de campo. Ahora avanza el número 5 del equipo de Nochistlán buscando compañero por el centro, al más alto, desde al 6, el güero. El güero, lo encierran. 10 para el tiro. 10 para el tiro, 13 se eleva de media distancia, clava 2 más. Ahora vamos a ver la ofensiva del equipo de Santa María Tlahuitoltepec. Ahí por el centro, se encarrera bonito. Aarón de remolque, Demon. Lo bloquearon. Lo bloquea el número 15. Ahora el balón en un saque de línea final para el equipo de Tlahuitoltepec. Fuez tiene el esférico. Se lleva 1. Aarón de larga distancia. Queda cerca nada más. El número 5 dice calma. Que no cunda el pánico. El 13. Por ahí al 15. Canasta. Con una manita nada más suavecito. Clava 2 puntos. Parece que el marcador ya se mueve de 13-18. Avanza Marco. Marco lo paran con una falta. Falta número 5. Y saque de línea. Tiempo fuera. Gracias. Tiempo fuera pedido por. Lo que pasa es que los dos lo pidieron, pero a uno de ellos se los concedieron. Así que escuchemos el marcador y tiempo. 13-18, 13-18 Nochistlán. 8 minutos de juego, 8 minutos. Suspendemos, se para el tiempo. Ahí Ave María Purísima. Preventivo Santísima. número 5 de Nochistlán, preventivo. Abran ahí espacio. Ay, Santísima la Trinidad, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Siguen llegando los premios. Para ello, Víctor. Cada mañana, antes de abrir tus ojos, abre tu mente. Bien, vamos a y vuela. a esta Crea, familia también que inventa, imagina, ayuda a que se lleve a cabo sueña. Y de este ahí evento. tienes todo el día para hacerlo realidad. Escribe tu propia aventura y goza del camino que trazas cada día. No te desesperes por disfrutar la meta. Y en esta radio, escribiendo nuevas aventuras. Aquí de Tamazulapan, la banda anfitriona. Fuertes los aplausos para la banda que hoy también por Mandó Ginet Radio 90.5 FM.
Está sintonizando G-Net Radio a través de la 90.5 de FM y vía internet a través de www.gnetradio.com. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 283-87-65-329 o al correo electrónico gnet-radio@hotmail.com. Desde la Sierra Mije, G-Net Radio, contigo. Hakkoch Sondag, Vajunku Hamja, Yamin Betting Kotku, Nihuna Jawa, Naughty Gubbitan Hot, Sondag Panayan Kubim Gitauna. G-Net Radio. G-Net Radio, Shambat Madud. Ushloket www.gnetradio.com Atagu Kutkuch Spatmalot Unemajik Nash Kopsh Madiauk. As Nihunish Kahaudigot Puda Kupunetiam Gupchum Hadikton Punetikio Punetigo G-Net Radio. Motuma Oi Tumatsupik Madai. Nuestra tierra es feliz de tenernos. Ahora solo falta que seamos felices de tenerla. Cada producto que las manos de nuestra gente elabora representa una sonrisa a la hora de su compra. Qué mejor que seamos nosotros mismos los consumidores. Consume lo que tu pueblo produce. G-Net Radio. G-Net Radio, Shambat Madud. Ushloket Shanghai www.gnetradio.com Atagu Kutkuch Spatmalot Unemajik Nash Kopsh Madiauk. As Nihunish Kahaudigot Puda Kupunetiam Gupchum Hadikton Punetikio Punetigo G-Net Radio. Motuma Oi Tumatsupik Madai. Jóvenes, la nueva generación de ciudadanos aquí de Tamazulapan. El ciudadano Anacelio Pablo Nicolás paga los fuegos pirotécnicos que disfrutamos anoche. Nuestra tierra es feliz de tenernos. Ahora solo falta que seamos felices de tenerla. Cada producto que las manos de nuestra gente elabora representa una sonrisa a la hora de su compra. Qué mejor que seamos nosotros mismos los consumidores. Consume lo que tu pueblo produce. Cada mañana, antes de abrir tus ojos, abre tu mente y vuela. Crea, inventa, imagina, sueña, y de ahí tienes todo el día para hacerlo realidad. Escribe tu propia aventura y goza del camino que trazas cada día. No te desesperes por disfrutar la meta. G-Net Radio, escribiendo nuevas aventuras. Ahí Tlaui tiene el esférico, lo tiene Silvestre rápidamente. ¿Qué le decimos el juez? Ahí a demonio, Diógenes con Sil gira 360 grados, abajo Poncho, abajo, lo tumban. Aguas ahí, ayúdenos, ya que el poste es un poquito pesado del equipo de Nochistlán. Este Poncho se va a la línea de castigo para ejecutar los dos tiros que marca el reglamento. 13-18, Nochistlán. Que marca el reglamento de la Asociación Nacional de Básquetbol. Primer intento, cerca nada más el arío, se hace chiquito y la pelota pareciera que se hiciera grandote. Vamos a ver el segundo intento. Y adentro. Escucho, Juventino. Claro que sí. El equipo de Tlahuitoltepec haciendo su trabajo.
La Mixteca se apoya con el número 6, dispara y en este momento se equivoca. Poncho trabajando fuerte, manda la ofensiva al número 9 que es Aarón. Aarón enfrenta al defensor y lo neutralizan. No pudo tener la posición correcta para sacar el lanzamiento. Presiona Tlaui. El número 5, habilidoso, no se intimida, aunque el número 9 lo presione. Llega Poncho, ayuda. El número 13 de la Mixteca dispara y no hay enceste. El árbitro por ahí observó que hubo un contacto. Sí, dice que le da 2 tiros de castigo. Ahí vemos al número 13. Preventivo 9, preventivo. Preventivo 9. Estamos en graves problemas, Tlahuitoltepec. El número 13 se equivocó en el primer lanzamiento. No desaprovecha la segunda oportunidad. Ahí vemos a Diógenes. Manda de nueva cuenta la ofensiva al 9, el 11, Silvestre trabajando fuerte. Qué manera de encogerse para tratar de conseguir los puntos, pero no se pudo. El número 5, muy eficiente este jugador. Ahí va Poncho. Poncho prefiere, no encontró receptor, pero el número 11, ahí vemos al 9, en una finta, ya le llegaron los defensores. Marcos dispara y no hay enceste. Mientras tanto, el equipo de la Mixteca, el número 5 manejando su esférico. 5 minutos de juego, 5 minutos. Hay una falta. Y rápidamente el número 5 a la línea. 4 faltas, 15, 4 faltas. Pone en movimiento el esférico. Ahí vemos al número 13. Dispara y no hubo enceste. Recupera el número 6 de la Mixteca. Busca a su compañero arreciando la defensiva el equipo de Tlahuitoltepec, pero ya está el número 15 de la Mixteca. El 13 vuelve a disparar y consigue 2 puntos más. Ahí vemos a Silvestre manejando el esférico, buscando compañero, encuentra por ahí a Poncho. Poncho dispara y no hay enceste. Logra por ahí rematar el esférico y le da a Silvestre y tampoco, no hay manera, no encuentra el espacio el equipo de Tlahuitoltepec. Con mucha facilidad llega a su tablero el equipo de la Mixteca. Le vuelven a cometer otro foul. Inmediatamente el jugador ya sabe que va a estar en el tiro libre y hay un tiempo fuera. 4 faltas, 14, 4 faltas. Al análisis de las jugadas. 4 minutos de juego, 4 minutos. Sí, Atilano, está 14 el partido, a 21, una 14 gran a 21, del equipo de Nochixtlán. Tlahuitoltepec, a ver cómo lo puede remontar. 4 minutos de juego. Vamos a las últimas acciones de este partido final, veteranos. Ainet Radio Shambat Madar 90.5 FM. Nochixtlán. Partido que todavía no se decide, que no se define. Aquí estamos presenciando. En los tiros de línea está el número 5, se concentra, mira abajo, levanta la vista, suelta tiro, nada. Vamos a ver en el segundo intento. Baja la vista, la eleva, pum, mete un punto. Tlahui ya está remando contra la marea blanca. Ahí está Marcos con toda la potencia que caracteriza de gancho, nada. Y ahora lo tiene el 13. Ahí se hizo pelotas con la pelota. Ahí lo reconoce. Silvestre de frente al más grandote, Demon. A Poncho de larga distancia, nada. Ahí la tiene el 14 con el 13 al 5. El 5 pausa la jugada. El 5 pausa la jugada. Por el área quiere entrar. Se lo vuela Aarón y lo patea. Es balón para el equipo de Tlahuitoltepec. Rompimiento rápido el equipo de Tlahuitoltepec. Silvestre sobre Aarón. Aarón arriesga el físico. Marco dice: aquí estoy. Clava 2 puntos más. Ahora ahí el 9. Pase elevado al número 13. El 13 al área se clava. Antes hay una falta. Antes de que suelte el tiro. Falta número 15. Es el oficial. El 14 corrige el oficial.
y su quinta falta personal, que es Alfonso, el número 14. Él es el poste que acaba de completar sus 5 faules personales. Ahora nos vamos al saque de línea final que tiene el número 15 y el público haciendo participación al 9, al número 6, el 6, ¿con quién? El 6, al número 5 dice. 10 para el tiro. 10 para tiro, el 13, cerca estuvo. 2 minutos de juego, 2 minutos. De juego. Avanza el número 7, ¿con quién? Con Chil al área, el área con pase, ahí el 13 roba, se lo pasa al número 9, el 9 al número 15 dice, acá, calmados, papi manda aquí en la cancha. Ahí está, al 5, se mete, bonito, suelta, tiro, adentro, chingao. Ahora va el número 11 al número 12. 12 avanza. Aquí buscando Demon, compañero. 1 y medio de juego. 1 y medio. De juego. Silvestre de larga distancia, de largo kilometraje, saca tiro, nada. Avanza el 5, calmadamente, pausadamente. Ahora le vuelan el balón de manera limpia. Aarón tiene el esférico, perfil zurdo, una mano. En el tiro le cometen una falta número 15. Vamos a ver los 2 tiros de línea de Aarón. Tiempo fuera que se le concede al equipo de la Huitoltepec. Sus grandes ausentes. 16 a 24. 16 a 24. Ausentes de Tlahui. Graciano, Víctor, Apache, Pablo, Poncho y Vicente. Salud, compadre, si por ahí estás, Vicente. Ya te vi que estás acá en Tama. Señores, van a competir que tienen arriba de 40 años en unos momentos. 1 minuto después del tiro, 1 minuto. Para soltar todos los regalos, 1 minuto después de los tiros de Aarón. Va el segundo tiro de Aarón. Queda corto el tiro de Aarón, lo recupera, le vuelan el balón. Lo recupera el número 7. Pues dice, de lejos no, abajo, lo vuelan. Ahora el 7, clava 2 puntos. Faltando escasamente 1 minuto, lo tiene el número 5. El 5, casi le vuelan el balón, lo tiene el 13, el mejor tirador. Se eleva, queda corto. Demon tiene 30 segundos. 20 segundos, Silvestre, ahora el 15, papi. Al 5, canasta. 20 segundos de juego, 20 segundos. Aarón, ¿con quién? Con Marcos, de largo kilometraje, saca disparo. Nada, pues abajo, saca tiro adentro. Y lo tiene Nochistlán. 10 segundos de juego, 10 segundos. Lo tiene ahí el grándulón número 15. Aarón se va a estrellar contra esa roquísima de persona. Ahora vamos a ver, falta del 9. Estamos en los últimos 6 segundos, 6 segundos. 3 segundos. Ahí lo tiene el 9. Falta de Lucio. El número 8. 2 tiros de línea. 3 segundos de juego, 3 segundos. 3 segundos de juego. Ahí lo tiene el 5. Se acabó. Aplausos para estos veteranazos de Nochistlán y Santa María Tlahuitoltepec. Gracias, nos vamos con el concurso que tiene preparado Víctor. Está sintonizando que me acompañen los 2 árbitros. A través de la 90.5 de FM y vía internet. Bien, señores, score final 21 a 26, Nochistlán. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 283-87-65-329 o al correo electrónico ginet-radio@hotmail.com. Desde la Sierra Mije, Ginet Radio, contigo. Nuestra tierra es feliz de tenernos. Ahora solo falta que seamos felices de tenerla. Cada producto que las manos de nuestra gente elabora representa una sonrisa a la hora de su compra. Qué mejor que seamos nosotros mismos los consumidores. Consume lo que tu pueblo produce. Ginet Radio.
Está sintonizando Gnet Radio a través de la 90.5 de FM y vía internet a través de www.ginetradio.com. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 283-87-65-32-9 o al correo electrónico ginet-radio@hotmail.com. Desde la Sierra Mije, Gnet Radio, contigo. Hakach pun awesh, hakach pun shondak, vayunku hamyao yamim bette kotku, ni huna kyawa na diga bitana, shondak panayden kubim bityauna. Gnet Radio. Gnet Radio, Shambat Madur. Ushluket Shanghai, www.ginetradio.com. Atagu kutkuk Shpat Madut, Pune Magic Nash. Kop Shmadiauk. As Nihunish Kahaudigut. Pudek Punetiam Gupchum, Hadjiktun Punetikia Punetigo. Gnet Radio. Motuma Oi, Tumatsupik Mother. Espacio, con calma, ahí se entumba, dice. Lo quiso hacer con mucho colmillo, mucha maña, él no sé, ¿es Josefino? Chepino, vamos a ver, el Chepino. Tampoco. Si por algo lo estamos, más para que la gente se divierta. Ustedes, público, gracias por estar aquí con nosotros. Ahí el regidor suplente. Bueno, es que no. Vamos a ver este de Cacarotepec. No, ni siquiera. Sigue. A ver, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Rufino. El Chafa. El alias el Chafa. Bonito, lujo. Aplauso público. Era el Hermix. ¡Qué estilos! Esto va a durar. Esos videos se venden mañana, ¿eh? Era el señor este, a ver quién será. Tampoco, no, nadie. A ver, viene Genaro. Genaro Rojas. Petanti. ¡Fuerte los aplausos! Por eso nos gusta realizar estos tipos de concursos. Ahí viene Cornelio el Satán. No, tampoco. Viene Juvenal. Vamos a ver, Juvenal, a ver qué pasa. A ver si se agarra igual que la Cher. ¡Y! ¡Casi! El síndico municipal. Tampoco. Abraham Ruelas. Ahí viene otro de Pants. El último, a ver.
Híjole, suspendemos un rato, un tiempo ahí. Espérense, espérense porque todavía no termina. Viene otra premiación. Bien, perdón, no, viene otro donador, otro premio. Vamos a esperar. Vamos a esperar quién es la familia que viene a continuación con su donación en efectivo. Ahí ya los compañeros que me auxilian nos van a dar la banda filarmónica de Petlapa. Acompaña a esta familia. Bien, señoras y señores, la familia que acaba de presentarse es el ciudadano también joven, la generación nueva, el ciudadano Fermín Felipe Andrade y familia. Donan la cantidad de 25,000 pesos. ¡Fuerte los aplausos! Que se escuche hasta allá, hasta Estados Unidos, estos aplausos de ustedes. Fermín Felipe Andrade, 25,000 pesos. Señoras y señores, continuamos con el concurso. Ahora del lado izquierdo, Ahí con Atilano ahí dando la muestra, él quisiera llevarse la chamarra. Ahora sí. Esperamos. El señor Alberto. Su primera entrada, vamos a esperar. Nada. Le aplauden al que haga mejor su colada, su mejor estilo. Cornelio el Satán. ¡Adentro! ¿Vale? Es que lo vino de frente. Bueno, ahí va, dice que sí, que no. El Nacho, el boxeador. Hijo, nada. Para que el mejor estilo le aplauden. El señor Epifanio. Adentro, maestro. Van dos. El de Cacalotepec. Nada. Adiós. Chepino, con violación y todo, cuenta. Sí, pero dice que cuenta. Dale, sigue con este señor, no sé de dónde es. Ay, nada, adiós, ya. Los que no han metido. Hermix. A ver, vamos a ver. Nada. Ahí, chafa. Nada. ¡Fuerte los aplausos! Vamos a ver a Genaro. Tampoco, Naro. Estás fallando. Vamos a ver ahí a Nacho, el boxeador. Sí, ¿ya tiró? Ya no, está descartado ya, el Nacho no. Sigue Juvenal. Juvenal, vamos. Vamos a ver qué tal
No cae nada. Viene Abraham Ruelas. Abraham Ruelas, ahora vamos a ver. Como si fueras cáscara, como 50,000, como 50 pesos. Nada, es que no vio el billete. Vamos a ver aquí este muchachón. Tampoco. Isaac. Y ahora sí se animó con... A ver, vamos a ver. Nada. Nada más, sales. Quedan 3. 3 nada más. El señor Epifanio, Cornelio y Josefino. Tiros de 3. Ahora vamos a ver. ¿Libres? Libres, dice ahora. Tiros libres ya. A ver quién se le lleva. Es que ya todos... No, es que al Cornelio hay que ponerle un señalador porque ve 3 aros. Nada. Falta uno. Nada. Ah, son 3 tiros. Vamos a ver, a ver. El pastel. Vamos a ver, el señor Piva. Espérate, Cornelio, espérate. Puede ser que falle. Adelante. Adentro. Adiós, Cornelio. Tú. Ya. Una finta al árbitro. Le hicieron una finta al árbitro. Adentro, 2. ¡Qué bárbaro! Hazle otra finta ahí el árbitro. El árbitro se quedó viendo para arriba donde iba el balón. No, sale. Dale, Chepino, aplícate. Aplícate, Che. ¿Puedo decir su apodo? No, ¿verdad? No, no se vale. Estamos ante un público. Primer tiro. Che, hay que anotar, Che. Adentro. Esto se pone bueno. Fuerte los aplausos. Está sintonizando Gnet Radio a través de 5 de FM y vía internet a través de www.ginetradio.com. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 283-87-65-329 o al correo electrónico ginet-radio@hotmail.com. Desde la Sierra Mije, Gnet Radio, contigo. 6 niños a la cancha. Rapidito. Menos de 10 años. Ya viene. Ya. Es que tenemos que esperar. Público, por respeto a los donadores. Por respeto a los donadores, falta una familia por llegar con su premio. Ustedes deben de comprendernos. Deben de tenernos la tolerancia. Nosotros, ¿qué más quisiéramos que terminara ya o que empezara ya el partido? Pero tenemos que esperar a otra familia que viene con su premio. Entonces vamos a hacer foto del recuerdo. Sale. Falta únicamente una familia. También queremos volver a anunciar que gracias a Gnet Radio, a Radio Jambó, nosotros podemos llegar en los hogares de ustedes quienes están escuchando los partidos en su radio, sintonizando estas dos frecuencias, 90.5 Gnet Radio y 107.9 Radio Jambó. En vivo, ustedes allá en sus casitas, allá en las diferentes comunidades, hasta donde llega la señal de estas dos radiodifusoras, pues ahí mandamos los saludos a cada uno de ustedes, señoras y señores, familia, ahí los que son aficionados al básquetbol, pero que no pudieran llegar
hasta este lugar donde estamos transmitiendo y donde estamos reseñando los partidos. Este último partido en la categoría libre varonil entre el equipo de Huatulco y el equipo de Saltamontes. El equipo de Saltamontes tiene el invicto y el equipo de Huatulco viene por el primer lugar. Señoras y señores, vamos a invitar a estos dos equipos, nos brinden un buen espectáculo. Nos brinden un buen espectáculo para que el público se vaya satisfecho, el público se vaya contento, el público reconozca el esfuerzo de cada uno de ustedes. Bien, ¿ya están los 5 niños? A ver, señores árbitros, ahí, ayúdenos, porque en lo que viene el otro donador, vamos a donar esta cubeta. Adelante. A ver, por ahí Rigo nos ayuda. Atilano. Bien, señores, volvemos a repetir, aquellos que están chiflando, es por respeto a los donadores. Por respeto a los donadores tenemos que esperarlos hasta que lleguen. No podemos continuar el partido hasta que estas personas, esta familia, no se presenten con su premio. Entonces ya la autoridad ya está accionando, parece que ya vienen en camino y vamos a esperar otro rato. Una paciencia, público. Por favor, yo sé que ustedes entienden, tienen la paciencia, es temprano y vamos a terminar a buena hora. A buena hora este último partido entre Huatulco y el equipo de Saltamontes, allá de Miahuatlán. Señoras y señores, vamos a esperar. ¿No está ahí Atilano para el concurso? Ya huyó fue a tomarse un café. Bien, señoras y señores, vamos a la espera. Y vamos a... Vean, 5 niños ahí, ya están. Una carrerita del lado, o háganse un lado, jugadores. El niño que gane una carrerita, vamos a ver rapidito. De lado a lado una carrerita, el que llegue primero es el que se lleva. Es su cubeta, esta cubeta que tenemos acá. A la de 3 ahí. Que bailen por una cubeta. Sale, pero es que no vamos a ver quién va a ganar. Jainet Radio Shambat Madad 90.5 FM. Háganse un lado porque estos niños van a arrancar a una gran velocidad. Listos. Se llevan una cubeta. En sus marcas. El silbatazo lo va a dar el oficial. En sus marcas. ¿Listos? Tranquilos. Volvemos a contar. En sus marcas. ¿Listos? Vamos a ver quién llega primero. Ahí van los dos. ¡Y! ¡Chocan y retacha! ¡Fuerte los aplausos, público! Gracias por la tolerancia, público. Agradecemos que nos aguanten. No está en nuestras manos. No está en nuestras manos. Son... Bien. Mucho público. Radio 90.5 FM. A calentar, porque ahora sí vamos a entrar en acción, señoras y señores. Acá, ¿cuántos minutos de calentamiento, señores oficiales? ¿Cuántos minutos? ¿5, 3, 4? ¿Cuánto de calentamiento? 4 minutos. A calentar, jugadores, ambos equipos.
Y luego la presentación, perdón, el saludo deportivo. Ginet Radio 90.5 FM transmite en vivo, en audio y en video en internet www.ginetradio.com. Están transmitiendo y están saliendo en la foto, están saliendo en el video. A un lado izquierdo donde estamos nosotros está la cámara y está el micrófono para que está reseñando, transmitiendo la reseña de este partido. Y también en video los están viendo a todos ustedes, público, en las diferentes regiones del planeta. Y por qué no decir también Radio Jumbo XHJP 107.9 en frecuencia modulada, transmitiendo también en vivo estos partidos. Y están a la espera. Yo sé que los radioescuchas también están desesperados. Están esperando escuchar el silbatazo inicial entre estos dos pentágonos, el equipo de Huatulco y el equipo de Saltamontes de Miahuatlán. Vamos a esperar en lo que estos muchachones calientan los 4 minutos que le concedieron para entrar en calor, y arrancaremos con este último partido o penúltimo. Premio, también tenemos un trofeo como premio. A ver, ¿a quién se lo premiaremos? ¿Qué dicen ustedes? Ayúdenme. Hay un trofeo. Que se pongan ahí la foto del recuerdo de los oficiales, porque este es único. Este es único. A veces nuestras autoridades prueban, contratan a diferentes oficiales. Hoy ellos se llevan el recuerdo, porque no siempre se presenta esta oportunidad de estar en esta cancha llevando el control y el desarrollo de los partidos en este torneo. Señoras y señores, después de este evento nos estaremos trasladando en el mes de agosto con el campeonato regional Mije, donde se va a poner pero al rojo vivo. Parece que la autoridad va a tirar la casa por la ventana. Va a haber espectáculos de luces, audio. Entonces estamos a la espera del silbatazo inicial, Fernando. A ver, compañero Julián de Tierra Caliente, que nos apoyó, que está haciendo sus pininos en este municipio como comentarista. También hay que darle su reconocimiento. Pedimos que pase aquí en la mesa y nos narre unos minutos este partido que es el último entre el equipo de Saltamontes y el equipo de Huatulco. Por ahí, compañero Julián, pase en la mesa para que nos narre, nos ayude a narrar este último partido. Bien, señoras y señores, estamos a la espera. Ya los oficiales van a decidir el momento en que se inicie este partido. Está sintonizando Ginet Radio a través de la 90.5 de FM y vía internet a través de www.ginetradio.com. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 283-87-65-32-9 o al correo electrónico ginet-radio@hotmail.com. Desde la Sierra Mije, Ginet Radio, contigo. De la costa Huatulco, Santa María Huatulco, y el equipo de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
¿Ya? Sí. Bien. Hainet Radio Shambat Madur. Ushloket Shanghait www.inetradio.com Atagu Kukuch Patmalot Unemajik Nash Kopf Madiauk. Asnihunish Kahaudigot Puder Kupunetiamguptium Hadictun Punetikia Punetigo Inet Radio. Motuma ơi tuma tsukpi madai. Hakach punau es, hakach pun sondak, vayunku hamyao yamim betting kotku, ni huna kyawa na diga bitana, sondak panaiden ku bim bitauna. Jinet Radio. Atmadaw Jinet Radio 90.5 FM. Señores, en primer lugar, vamos a presentar a los jugadores del equipo de Huatulco y con sus aplausos van a mostrar que están contentos con el desempeño de estos jugadores. En primer lugar, tenemos la presencia del jugador Acni Castillo Alonso con el número 9, es más alto de Huatulco. A continuación, el jugador José de Jesús Martínez con el número 11. Siguiente jugador, Miguel Ángel Silva con el número 7. Saúl Pereda Figueroa, número 5. Siguiente jugador, el más pequeño, el más delgado, no, el de cuerpo grande. Este chamaco pesa aproximadamente 100 kilos y hay que reconocerle la fuerza que tiene este muchachón. Iván González Guzmán, número 6, fuerte los aplausos. Este muchacho ha sabido valer su cuerpo, su fuerza, su estrategia. Por el lado del equipo de Saltamontes, estos muchachones muy jóvenes, pero ya triunfando dentro del ámbito del básquetbol. En primer lugar tenemos al jugador José Luis Núñez Vázquez, número 10. Fuertes los aplausos. A continuación, hermano de José Luis, Iván Muñoz Vázquez, número 5. A continuación, Arturo Núñez Muñoz Vázquez, número 7, 3 hermanos. Son 3 hermanos que están participando en el equipo de Saltamontes. A continuación, Alejandro Ríos Franco, número 6. Y por último, el jugador Israel Rodríguez Franco, número 9. Este número 9 tiene una increíble fuerza en las piernas, un salto increíble que da este número 9 para que ustedes no lo pierdan de vista. No lo pierdan de vista este número 9. A ver una ola, a ver quién puede dirigir esta ola. Bien. Por parte de los oficiales que han venido trabajando en estos 3 días, por ahí voy a pedirles también se presenten en la cancha. Ellos están integrados dentro del Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije, Cabrem. Tenemos a Ubaldo Vázquez Lázaro, capitán
Fuerte los aplausos. Federico Vázquez Martínez. Sub. Francisco Javier Díaz Gutiérrez. Juan Jiménez Martínez. Fuerte los aplausos. Néstor Ventura. Antelmo Jiménez Quero. Fuerte los aplausos. Eduardo Méndez Méndez. Ahí va de ese lado. Y para terminar con el cuerpo de árbitros, Francisco Ramírez Robles. Ellos han hecho posible que se desarrolle en buena lid este torneo de básquetbol en sus 4 categorías. Señoras y señores, voy a pedirle a todos ustedes brindarles otro fuerte y caluroso aplauso a estos personajes que están en la cancha. Gracias, gracias. Y avanzamos, señoras y señores. Y pasamos micrófonos al compañero Atilano para que narre el desarrollo de este partido, que es el último o puede ser el penúltimo. Sí, ahí el saludo deportivo de ambos equipos. Ahí los señores oficiales ya están los saludos deportivos. Ya está el saludo deportivo, gracias. Ahí, adelante Atilano. Con el permiso de la autoridad, de donadores y de mis compañeros, así del público y de los equipos, vamos a narrar este encuentro. Pero antes me echo un té de hierbabuena traído desde Santo Domingo, Tepuxtepec, Mijes. Qué rico está este té. En unos instantes arranca el partido, amable auditorio que nos está sintonizando en Ginet Radio, en Radio Humbog para toda la gente de la región aquí de la región Mije y de otros puntos del estado de Oaxaca. Asimismo, en todo México, en todo el mundo y en todo el planeta Tierra. Y el balón que se eleva, salto que se da, la tiene, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Lo tiene Saltamontes del equipo de Miahuatlán por conducto del número 7, queriéndose abrir espacio para penetrar al área y no lo dejan, se lo pasa al más bajito que es el número 6, el 6 con quien nuevamente al 7, tiro de larga distancia, queda corto, en la tabla está el chaparrón número 5 de Huatulco, foul que le comete el número 5, pero de Saltamontes. Ahora avanza el número 6, que le digo yo, al pequeño dragoncito número 6, se quiere filtrar al área, pase que suelta el zurdo de larga distancia, queda corto el tiro, ahora avanza el número 7 del equipo de Saltamontes, pase picado al número 5, equivocado. Ahora el balón lo tendrá en su poder el equipo de Saltamontes de Miahuatlán. Avanza el comandante, el movedor número 7, aquí pase al área, es interceptado, robo de balón, se lo dan al más estirado, que sabe correr y saltar un tiro de larga distancia del número 10. ¡Clavo! 3 puntos. Y se abre el marcador de 3-0. A favor de Saltamontes. Ahora ataca el equipo que comanda número 5 de Huatulco. Se lo pasa al 9 al rascacielos, desde al hombre de poder. El 6 se abre hueco por ahí, nada, balón que tiene Saltamontes. Rompimiento rápido que efectúa número 6 desde aquí al 10. Vuelan el balón, pero dicen los oficiales que es con falta. Número 5. El balón en un saque de banda al número 7. Al área se quiere filtrar el número 7. Se le escapa el esférico y es para Saltamontes. Fue tocado por un jugador del equipo de Huatulco. Ahí el güerito se eleva el tiro de 3. Cerca nada más, el dragoncito tiene el esférico aquí en medio campo, cruzando el rascacielos, 9 al área, pase al número 5, zurdo. Tremendo aguerrido jugador, un hombre de 1000 pulmones, al 9, el 9 amagando con filtrarse al área, lo hace, giro, no. Ya es para el tiro. Antes
cometen una falta número 5. Se recicla el tiempo y tiene los 24 segundos para disparar. 14, perdón. Una entrada bonita al área de este número 7 de Huatulco y mete 2 puntos. El marcador es de 2-3. Saltamontes de Miahuatlán. El invicto ganador lo tiene el equipo de Saltamontes. Hay un disparo que quiere hacer debajo del tablero este número 7. Comete una falta número 7 en un manotazo. Se va a la línea de tiros. Nando. Así es, señoras y señores. Este partido apenas está comenzando. Toda la gente que acaba de llegar, bienvenidos. Vemos al 7 de Saltamontes. Tira un punto más para su causa. Vamos a ver qué hace en su segundo intento. Este número 7. Unos chavos menos de 30 años. Vamos a ver qué consigue, a ver si consigue este segundo intento. Tira ahí 2 puntos para su equipo. Vamos a ver qué hace Huatulco. El 5 parece que es el movedor. Vamos a ver qué acontece este primer tiempo. Así, señoras y señores, este es el primer tiempo. 1 de 3, dice, tira de lejos. No consigue nada. La tabla es para Saltamontes. 11. Quiere ir el 9. Se va hasta la cocina. Bajan. Señores, este muchachote no pagó su pasaje. Vamos a ver qué hay. Sucede. 2 a 5. Saltamontes. Ahí está el score, señoras y señores. Vamos a ver el 6, Saltamontes. Una finta, un pase. Y hay una falta. Una falta en contra del número 5. Ahí está, marcado. El 9 de Saltamontes. A ver qué hace este muchacho. 9, se va. 7, casi un robo. Se quiere ir hasta la cocina, no lo dejan. Un remate. Canasta, señores. Una canastota bien trabajada. 7-2 hasta esos momentos. Saltamontes tiene de la delantera en este primer tiempo. Vamos a ver el 9 de Huatulco. Casi pierde la bola. Lo recupera con un esfuerzo tremendo. Y sí, hay una falta. Hay una falta del número 10. Por favor, vamos a pedirles de favor ahí a los jugadores que no haya roces, que haya roces pero que no haya pelea. Este deporte es de roces y contacto, señores. Vamos, demuestren su disciplina, por favor, muchachotes. Esto ya es la última, es el último partido. La última nos vamos, como dijeran. Más calmaditos, no pasa nada. Vamos a ver qué hace el número 5, el 7 que es el zurdazo este muchacho. Vemos al 9 ¿a quién? A nadie. Vamos a ese muchacho también muy ágil. Y es para el tiro. Vamos a ver qué hace, una colada. El 5 de 3. Canasta, señores. Este tiro bueno desde Huatulco. Radio Shambat Madar 90.5 FM. El 5, una finta. Se quiere ir. Se va. Tira ahí. No consigue nada. Lástima, Margarito. El 5 se va a ver quién hace. El 7 que es el zurdo. 7 zurdo. Un bonito pase. Lástima que seas ajena, dice la bola. Vamos a ver qué hacen estos muchachotes de Saltamontes. 5 a 7, Saltamontes. 6 minutos de juego, 6 minutos. Una violota, señores. Dale, señores, gracias. Le pasamos los micrófonos a quién. Al profesor Víctor. Bien, señores, vamos a entrar de lleno a la cancha. Ahí el número 9 de Huatulco. Ahí este chamaco el más alto. Haciendo valer su categoría. 7 a 7. Empatado el score. Esto se está poniendo bueno. El número 5 de Saltamontes. Una falta que marcan los oficiales, el responsable es el número 5. Tercera falta, 5. 3 faltas. Bueno, 3 faltas del número. Súbenle por ahí el volumen, por favor. Ahí las bocinas, parece que ahí movieron el cable. Hay una falta que marcan los oficiales.
en contra de un jugador del equipo de Saltamontes. Ahí el número 6 de este muchacho, aplicando la fuerza. Vamos a esperar. Radio Shambat Madar, El esfuerzo. 90.5 FM. A 9, 7 a 9. Volumen, Huatulco. a ver, por ahí chequen las dos bocinas, por 4 favor. minutos de juego, 4 Audio. minutos. Audio, por favor, chequen las bocinas. Score, señores oficiales, ¿ya lo anunciaron? 7 a 9. 7-9. Huatulco. Huatulco. Se da 4 la minutos voltereta. de juego, 4 minutos. Bien, señoras y señores. Ahí el número presionado, el número 7 se eleva. Bueno, por ahí pido a los de audio, por favor, ahí modulen. El número 9, adentro. ¡Qué bárbaro este muchacho! Número 9. Hace valer. A ver el otro micrófono. Bueno. Ahí el número 5, nada. Madou Ginet Radio 90.5 FM. Primero, quiere irse con la titularidad en este torneo. 7 a 13, 7 a 13. Huatulco. Ahí presionando con todo el equipo de Huatulco al número 10. El número 10 al número 6, 6 de media distancia. Adentro, señores, ese tiro. Ahí el balón puesto en movimiento por el número 6. Este muchachón aproximadamente ahí. Bueno, no. Madou Ginet Radio 90.5 FM. Bien, no pasa nada, fue una jugada estratégica, más que el jugador de Saltamontes llevaba mucha fuerza, entonces como iba en el aire, el toque que hubo ante ahí es técnico, antideportivo, le marcan ahí un foul con exceso de fuerza, el número 9, bien. 10 a 13. Ahí nuevamente el número 11 5. a 13, 2 minutos de juego, 2 minutos. Anota. Audio por ahí, por favor. Bien, gracias. Ya de por sí tenemos cansada la garganta. No podemos seguir forzando más la garganta en estos últimos partidos, de este último partido. O penúltimo, el número 7. Bloqueado el tiro, pero con falta. Responsable es el número 9 del equipo de Madou Ginet Radio 90.5 FM. 11 a 13, 11 a 13. 1 con 20 de juego, 1 con 20. Ya regresó el sonido, ¿verdad? Gracias. Score y tiempo. ¿Puede repetir, por favor, Mesa? Score y tiempo. 11 a 13, 1 con 20 de juego. 11 a 13, Huatulco. Ginet Radio. Tiros, coladas, pases, asistencias. Mete un punto. Parece que el marcador se acorta de 10 a 11 extraoficialmente. Vamos a ver el segundo tiro. Se ha empatado el partido. 13 a 13, 13 a 13. 13 a 13 oficialmente. En estos últimos 2 minutos, número 5 se quiere elevar. ¿Con quién? Y se eleva el número 7 de larga distancia, nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el número 7 de Saltamontes. Velocidad pura por el costado izquierdo, se quiere meter al área. Al 6, falla, remata.
Adentro. 1 minuto de juego, 1 minuto. 15-13 se mueve el marcador, faltando 1 minuto escasamente. Avanza el 7, potente jugador. 3/4 de campo, se quiere meter al área. Desde aquí en al 9. 9 buscando compañero desde nuevamente por la periferia de 3 puntos. 10 para el tiro. 10 para tiro al número 7, al 11, finta, el 9 de larga distancia, nada, queda corto el tiro. El número 7, bonita salida, el 7. Ahí a su amigo. Qué manera de encestar. 20 segundos, 20 segundos. Estamos en los últimos segundos, avanza el número 9 del equipo de Huatulco, zigzagueando, antes lo paran con una falta. Y paramos, tiempo fuera. Score y tiempo, escuchémoslo. 13-17, Saltamontes. Regresamos con 14 segundos. 14 segundos, después de que arribe uno de los premios. Un lado, por favor, jugadores, de este lado. De este lado pueden venir. Gracias. Nuestra tierra es feliz de tenernos. Ahora solo falta que seamos felices de tenerla. Cada producto que las manos de nuestra gente elabora representa una sonrisa a la hora de su compra. Qué mejor que seamos nosotros mismos los consumidores. Consume lo que tu pueblo produce. Ginet Radio. Cada mañana, antes de abrir tus ojos, abre tu mente y vuela. Crea, inventa, imagina, sueña, y de ahí tienes todo el día para hacerlo realidad. Escribe tu propia aventura y goza del camino que trazas cada día. No te desesperes por disfrutar la meta. Ginet Radio, escribiendo nuevas aventuras. Ginet Radio, Shambat Madrid, Ushloket Shanghai, www.ginetradio.com. Ataguk, Kuchspat Malot, Magic Nash. Kopsh Madiauk. As Nihonisch gehaudigt. Puder Kupunetiam Guptium, Hadictun, Punetikia, Punetiga. Ginet Radio. Motuma Oivit Matsupik Madrid. Está sintonizando Ginet Radio a través de la 90.5 de FM y vía internet a través de www.ginetradio.com. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 283-87-65-32-9 o al correo electrónico ginet-radio@hotmail.com. Desde la Sierra Mije, Ginet Radio, contigo. Atmaro Ginet Radio 90.5 FM. Ginet Radio, Shambat Madrid, Ushloket Shanghai, www.ginetradio.com. Ataguk, Kuchspat Malot, Magic Nash. Kopsh Madiauk. As Nihonisch gehaudigt. Puder Kupunetiam Guptium, Hadictun, Punetikia, Punetiga. Ginet Radio. Un momentito nada más en lo que yo anuncio. Epifanio, vamos a esperar los 14 segundos que termine y anunciamos. Adelante. Nos vamos en estos últimos segundos. El balón, ¿quién lo tiene? Vamos a ver quién lo tiene. Y habrá 2 tiros de línea que cobrará este jugador número 6, que le acaban de cometer una falta. 2 segundos después del tiro, 2 Primer segundos. intento, nada. Y 2 segundos después del segundo disparo. Si cae la canasta, pide tiempo fuera Saltamontes. Y ahí está, cae el enceste y tiempo fuera. Así que nos vamos por los últimos 2 segundos después de la sesión de 1 minuto. 14-17, Saltamontes. 2 segundos de juego, 2 segundos.
14-17, Saltamontes de Miahuatlán. Se encuentra en desventaja por 3 puntos el Pentágono de Huatulco. Así que estamos viendo ya el término del primer tiempo de este partido final para sacar al campeón ganador Tamazulapan 2014 en honor a Espíritu Santo. 2 segundos. Dice que el reglamento indica que tiene que salir de donde se suspendió la jugada de rompimiento. Tira y se acabó. 14-17, salió la jugada pero no cayó el enceste. Bien, Score. señoras y señores. Score 14-17, Saltamontes. La familia que acaba de presentarse es el ciudadano Epifanio Pérez Juárez y familia, que donan la cantidad. Nuestra tierra es feliz de tenernos. Ahora solo falta que seamos felices de tenerla. Cada producto que las manos de nuestra gente elabora representa una sonrisa a la hora de su compra. Qué mejor que seamos nosotros mismos los consumidores. Consume lo que tu pueblo produce. Jinet Radio. Dutniat huan hai kuyoyan yat yatush abad hai kuwatsa ei badiam tuyo ikujana duden akdung diden multen wexna kaptan no yat dikona da piyakda mai shutinya nando. Les arranca el segundo tiempo. Vamos a Huatulco, el más espigado, el número 9 al 5, 5 al 11, al 7 de 3, tira y no hay nada, el rebote es para Saltamontes. Era el número 10, el 10 se va con una colada, bonita colada, lástima, pero qué rebote hizo este número 9. Hay una falta del número 11 de Huatulco. Así es, señoras y señores, hay una falta del 11. Dales, vamos a ver qué hacen estos muchachos en este segundo tiempo. Balón para el número 9 de Saltamontes. Vamos a ver qué jugada. Preparan el 5, duda de 3. Nada. El balón es para Saltamontes. El 7. 10 para el tiro. 10 para tiro. 7 al 9. 9 de 3. Nada. Nuevamente. El rebote el 6 arriba. Tampoco. Y hay una falta del número 7. Así es, balón para Huatulco. Vamos a ver qué hacen estos muchachotes en la segunda parte. El 9, vamos a ver qué hace el 9. Le había un pase, un mal pase. Así es, no se concretó esa asistencia del número 9 de Huatulco. Vamos a ver qué hace Saltamontes, un poco más calmados. 5 al 5 y también un mal pase. 2 pases malos para ambos equipos. Vamos a ver qué hace Huatulco. Todavía no se abre el marcador del segundo tiempo. El 9 calmadamente. Una finta, quiere entrar. Por no, un pase. El balón es para Huatulco. Vamos a ver qué hace el número 9. 9 al 7, el zurdo. Una finta, se quiere ir, se va, tira, no consigue nada. El balón es para Saltamontes, se va, 5, se fue. Y ahí honró, recupera el número 9. 9 una finta, se va otra vez y otra finta. Hay un 2. Claro que sí, balón, según alternancia, para Saltamontes. El número 6, 7 temas Saltamontes, al 5. Quiere tirar de 3, tira ahí. Canastota, señores. Esta canasta de 3 puntos. Esto siguió por una mala defensiva. Vemos al 5 de Huatulco. 5 de Huatulco al 9. Al 9. A ver a quién. Él mismo quiere hacer la cosa y se va hasta la cocina, se mete y cuenta la canasta. Y hay otro más. Vamos a ver
Si consigue los 3 puntos. Tercera a la- falta, 9. Tercera a la falta. Antigüita. Pasamos micrófonos al compañero José Luis. Ya estamos en el segundo tiempo, los últimos minutos, señores. El equipo de Miahuatlán tiene el campeón invicto. Y en caso que perdiera, habrá otro partido más. El equipo 16, de- 22, 16, 22. allá el equipo de Huatulco, número 9. A sus entradas solitas, no consigue nada y recupera el equipo de Miahuatlán, el número 6. Movimiento para número 7. Ahí tropase bonito, no consigue nada. Recupera el equipo de Huatulco. Antes, allá estaba el jugador. Obstrucción ilegal del jugador número 7. Allá. Y que. A ver que no se agrave ahí, compañero. Madou Ginet Radio 90.5 FM. Aunque nos diga bien el jugador que se puede continuar para evitar problemas, accidentes más al rato. Ahí tiempo fuera, por favor. Ahí tiempo fuera. Para que se recupere el jugador. Así para que no tengan problemas más al rato el jugador. Ya que un jugador cuando llega a tener este tipo de accidente en la cancha pudiera ser fatal. Vamos a escuchar al compañero Víctor, quien tiene la información, la banda que está entrando. Nuestra tierra es feliz de tenernos. Ahora solo falta que seamos felices de tenerla. Cada producto que las manos de nuestra gente elabora representa una sonrisa a la hora de su compra. Qué mejor que seamos nosotros mismos los consumidores. Consume lo que tu pueblo produce. Ginet Radio. Ginet Radio Shambat Madur. Ushliket Shanghait www.ginetradio.com. Атагу Хуткух Шпатмалот Пынемаучик Наш. Коп Шмадяок. Аснихуниш Кахаудигот. Пудак Пунетямгуктюм Хадиктун Пунетикех Пунетигаев. Ginet Radio. Watuma ơi tuma tsupik madai. Bien, señores y señores, también la autoridad municipal Cada mañana, presenta antes de los abrir tus premios que ojos, salen ahí abre de la tu mente tesorería. y vuela. Crea, También cabe inventa, mencionar imagina, que sueña la autoridad y de ahí municipal tienes va todo el a día para dar hacerlo premios realidad. de 1,000 pesos. Escribe tu propia aventura y hay goza que del hacer- camino que trazas cada día. No te desesperes por disfrutar la meta. Ginet Radio, escribiendo nuevas aventuras. Pesos que ya no está presente, que la autoridad lo va a presentar hoy en la premiación. Entonces la ciudadana Minerva Martínez Sánchez dona la cantidad de 10,000 pesos, para cual pido a todo el público brindarle los fuertes aplausos, tanto a la autoridad como a la ciudadana Minerva Martínez Sánchez. Gracias, vamos a continuar con el accionar en la cancha. 8 minutos de juego, 8 minutos. Allá está el tiempo de juego, el balón que corresponde para el equipo de Huatulco, movimiento para el número 9, allá si van el número 6, solito le dejaron tirar allá en medio, allá trató de presionar los jugadores del equipo de Miahuatlán, allá para el número 6. 18 a 22, 6 18 a 22.
A ver si, Saltamontes. ahora sí, el equipo de Huatulco empieza a presionar. Presiona uno por uno. Allá solito juega el jugador del equipo de Miahuatlán, el número 9. Acaba de conseguir 2 puntos más. Balón para el equipo de Huatulco. Allá número 6, otra vez. En la misma jugada está repitiendo en segunda ocasión el equipo de Huatulco. Ya empieza a tener problemas el equipo de 20 a 24. 20 a 24, Saltamontes. 20 a 24 Saltamontes. Todavía hay tiempo de juego. Lanzamiento del número 9, solito. Nadie presiona en esta área. Y este jugador muy inteligente acaba de conseguir 2 puntos más. El número 9 quiso entrar lo mismo. Allá estaba la defensiva. Antes. Ahí está la falta del jugador de Huatulco. Cuando el número es el número 7 que estaba ya solito entrando. Y consiguió una falta antideportiva. Para este que es castigado el jugador del equipo de Huatulco. El primer intento, número 7. Allá está efectivo el lanzamiento. A ver, Pulgo, vamos a brindar fuertes aplausos para ambos equipos para seguir motivando y que nos den los últimos minutos, ya que es la gran final. Allá está. Tiempo fuera que pide el capitán del equipo de Saltamontes y el balón que corresponde para este 20 equipo. a 28. 20 a 28, Saltamontes. Allá está. 5 y medio de juego. 5 y medio. 5 y medio de juego. Ya vimos grandes finales en la categoría femenil libre. Monarcas campeona. También vamos a mencionar también el equipo de Arrieros en la categoría juvenil varonil. También se conoce como campeón. El equipo de Nochitlán Veteranos campeón. Y estamos esperando qué equipo va a ser campeón en la categoría libre. Allá el movimiento, el número 5. 5 hace una jugada de manera personal. Allá está la canasta. Consigue 2 puntos para el equipo de Saltamontes. El número 6 que es Iván. Iván a tu compañero. Ahora sí, hace una entrada solito. Tenía esta oportunidad. Ya que el equipo de Saltamontes estaba distraído de la defensiva. El número se ha consumido el tiempo. Ahí el corte para tu compañero. Y número 6 al número 5. Ya espera el tiro. Y ya está el tiempo para tiro. A ver quién se anima a tirar. Allá tiro de 3. Efectivo, señores. Este chavo por ahí como 18 años. Creo que hace un año estuvieron con nosotros el equipo de Cobao en la categoría juvenil. El número 6. Lanzamiento. También de 3. De 3 ese señor. También hace un año 33, estuvieron con nosotros participando. Allá el número 6 para el equipo de Miahuatlán. El número 5. Movimiento. A ver quién se desmarca de ahí. El número 9. Busca a tu compañero. Allá prefiere combinar al extremo. 10 para el tiro. Allá es el tiempo de tiro. El número 10. El número 7. Le van a dejar tirar. Allá está el tiro antes. Allá estaba presionando el jugador del equipo de Huatulco y tiene 3 en la línea este jugador. El jugador número 7 que desde que el día sábado en su primer partido él fue el que estuvo desarrollando todo en lo que son los tiros en canastas. Es el líder del equipo. El número 7, allá está el segundo intento, acaba de conseguir otro punto más. En el tercer intento, efectivo, allá está los 3 puntos. Y aquí los ánimos del equipo de Huatulco empieza a bajar, ya que el equipo de Saltamontes tiene ventaja y este permite que el equipo de Huatulco tendrá que hacer el último esfuerzo. Allá está la falta del número 10. Pues vamos a escuchar comentarios del compañero Víctor, ya que son los últimos minutos, ya estamos terminando la recta final. Este partido de básquetbol en la categoría libre.
Bien, vamos de lleno a la acción. Ahí intercepta el número 6 del equipo de Saltamontes, el 10 al 5, una bonita asistencia, y el 5 concreta la jugada en 2 puntos, señoras y señores. El número 6 de Huatulco, de larga distancia, de lejos, anota 3 puntos más, no quieren caerse. Hasta en el último segundo estos muchachones se van a dejar de jugar. Quieren superar la desventaja que tienen ahí de media distancia. Efectivo. 2 minutos de juego, 2 minutos. Este número 5 del equipo de Huatulco, pero número 6 de lejos, otra vez el de 6. 2 de 3 seguidito. 3 de 3 seguidito, el número 6 de Huatulco. Increíble está respondiendo el equipo de Huatulco. 29 a 40 Saltamontes. 1:30 de juego, 1:30. 1:30 de juego, señoras y señores, ahí de lejos, que miren qué salto. ¿Qué les decía yo de este muchacho número 9? Con una edad aproximada de 20 años, no más. Este número 9, un salto increíble que tiene este muchachón. Ahí demostrando la habilidad, esa característica física de este muchachón de allá de... 1 minuto de juego, 1 minuto. Miahuatlán de Porfirio Díaz, el número 6 se ha aplicado con los tiros de larga distancia y nuevamente ahí fallando ahora sí el número 6 del equipo de Huatulco. Vamos a darle la oportunidad al compañero Fernando para que termine de comentar este partido. Aquí, señores, 3 puntotes. Bueno, esto ha sido todo por hoy para mí. 10 segundos. Y gracias, señores y señoras. Gracias, ahí nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, amable público. Vamos a aplaudir fuertes, fuertes. Este fue el último partido. Primer lugar se lleva Saltamontes de Miahuatlán. Segundo lugar, Huatulco. Tercer lugar, y bien ganado, bien peleado, a los Pulqueros de Santa María Tlahuitotepec. A nombre de mis compañeros, de la autoridad, de los donadores de audio, los compañeros de audio, les damos nuestros más sinceros agradecimientos. ¿Saben qué? Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy reciban en esta bonita noche un cordial saludo desde Tamazulapan, Mije. Vamos a mandar saludos para todas las personas que hoy nos acompañaron hoy en esta bonita noche. Vamos a pasar saludos que nos acaban de enviar mensajes para todas las personas que están disfrutando o disfrutaron el partido allá en Woodland, California. Especialmente para todos los jornaleros de Tama. Así que, señores, gracias por acompañarnos hoy. Así que amigos y amigas, gracias. Nos estamos despidiendo. Recuerden, consume lo que tu pueblo produce. www.ginetradio.com y a través de 90.5 FM. Gracias. Nos vemos mañana. Nuestra tierra es feliz de tenernos. Ahora solo falta que seamos felices de tenerla. Cada producto que las manos de nuestra gente elabora representa una sonrisa a la hora de su compra. Qué mejor que seamos nosotros mismos los consumidores. Consume lo que tu pueblo produce. Ginet Radio. Está sintonizando Ginet Radio a través de la 90.5 de FM y vía internet a través de www.ginetradio.com. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 283-87-65-32-9 o al correo electrónico ginet-radio@hotmail.com. Desde la Sierra Mije, Ginet Radio, contigo.
También tenemos los equipos ganadores de fútbol de la categoría libre rama varonil, al equipo Lisboa de Mitla, Leones Revolcados y Astros de Juquila, para que pasen aquí en la cancha municipal y podamos dar inicio a la premiación correspondiente, ya que están esperando los donadores de premios en honor al Espíritu Santo. A los equipos ganadores, este es el llamado para que pasen a tomar la formación correspondiente. Equipos ganadores, este es el llamado para que demos inicio con la premiación correspondiente. Met buktiket jamna mayah mendauda niat midun suagra penat jam ya mendet pona porque ya sonagam ya premiación ya na buktik ya niweshda de ya premio de kapkush jagande de ya estunadam ya de ya Espíritu Santo nurah chimia de mayah ni digamdauda pun ya de miraktet jamna suagra. Nuevamente el llamado a los equipos ganadores. En breves momentos daremos inicio, solamente estamos esperando a ustedes. Arrieros en la categoría juvenil, arrieros, ya el árbitro está esperando para darles la formación correspondiente. Arrieros, potros de la comunidad de Atitlán, bucaneros que son estudiantes del CECITE. Arrieros, potros, bucaneros, en la categoría juvenil, varonil. En la categoría libre, rama femenil, monarcas, Ñulatzo, CDL. De la categoría libre varonil, Saltamontes, Huatulco y Pulqueros de Tlahuitoltepec. Categoría veteranos, rama varonil, Nochistlán, Tlahuitoltepec, Lobos de Ayutla. De igual forma, los equipos ganadores en fútbol, categoría libre rama varonil, al equipo de Lisboa Mitla, Leones Revolcados y Astros de Juquila. Equipos ganadores en fútbol en la categoría libre rama varonil: Lisboa de Mitla, Leones Revolcados, Astros de Juquila. Este es el segundo llamado, jugadores. Segundo llamado. Último llamado, jugadores. Último llamado. Arrieros en la categoría juvenil rama varonil. Arrieros. Potros. Ya están presentes. Bucaneros. Ya están presentes. Categoría libre femenil, monarcas ya está presente. Ñulatzo, ya están presentes. CDL, ya están presentes. En la categoría libre rama varonil,